Ya, bienvenidos de nuevo a este espacio. Hoy día me acompaña de nuevo Luis Bielma, acá sin delay. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, todo bien. Como siempre, dispuesto a apañar. Sobre todo, ha estado buena la curatoría de los temas, porque últimamente hemos hablado de cosas bien interesantes. Obviamente, siempre teniendo que ver como con género musical y cosas así, pero cosas más abstractas. Encuentro que al menos el tema de hoy, tiene mucho que ver con lo que hablamos la última vez. En el fondo, cosas más discursivas y interpretativas sobre géneros musicales, así que sobre todo con este tema que es uno súper empantanado, eh, siempre es bueno intentar en el fondo aportar al menos mi perspectiva a ver si hace sentido. Claro, la última vez que nos juntamos, hace unos meses, fue para... O sea, en el fondo lo que hemos intentado hacer es como agarrar una majadera de géneros, que muchas veces incluso son como... O sea, no todos se corresponden al mismo paradigma, y intentar en el fondo ordenarlo un poco. La última vez habíamos hablado sobre ese espacio que se crea como entre eh, como el hard rock de los finales de los 70 como el aspecto, o sea, las expresiones más incipientes del heavy metal, en paralelo como con el heavy rock y el new wave of British heavy metal, como en la época en la que parte el metal. Y hay como muchas bandas que quedaron a la mitad del camino. Claro. Eh, y vamos separando y resolviendo. Hoy día, como se lee en el título, vamos a hablar sobre el emo, que de hecho, dicho así como lo dije yo recién, puede verse muy abstracto. Hay gente que atribuye esa palabra a un género musical, hay gente que se lo atribuye como un paradigma en este caso, o sea, como lo conocemos nosotros en este círculo. Hay gente que se lo atribuye a una cultura también, que yo creo que lo es. El problema es cuando esa cultura empieza a funcionar como un indicador para acaparar los géneros. Y así como, bueno, lo que habíamos conversado antes de partir era que era bueno repasar los géneros, que son exactamente, como cuáles son las expresiones más populares, porque hay muchas bandas que vamos a mencionar que sí son bastante populares, em, para ir creando como una idea de cada una y bueno, eventualmente van a salir como muchas intersecciones o bandas que incluyen elementos a pesar de no necesariamente serlo, incluyen como una filosofía propia del emo. Em, bueno, ahí se va a desarrollar. Po. Hay varios que son propios del punk, hay algunos que son propios del rock, y así como la otra vez partimos hablando de Black Sabbath o de la obra de Black Sabbath como la piedra angular, creo yo, si no corrígeme, que aquí se puede hacer algo parecido con el homónimo de Rites of Spring, a mediados de los 80. Sí, probablemente si tomamos ese disco como significando algo, yo diría que es de los primeros trabajos grandes demo, porque obviamente con la escena del hardcore, con música más underground durante esa época que 100% no respondía a lo más comercial, obviamente pueden haber trabajos antes, pero yo creo que en términos de significancia histórica probablemente ese disco es uno de los primeros trabajos que entendemos como que germinó, como decías tú, como la forma de hacer las cosas, la filosofía, el ethos de lo que entendemos hoy en día como emo. Claro que en el fondo es como el primer disco de los primeros del emotional hardcore, del evocore, Claro. que dentro de los géneros que califican como emo, podríamos decir que es el primero. Em, y que de hecho todo lo que viene después, que son géneros que se podrían considerar emo, son en el fondo una fórmula que incluye el emotional hardcore, sumándole o mezclándose con otro. Claro, yo creo que es buena forma mirarlo así como la primera expresión en donde podríamos decir el punto o uno de los atractivos principales o la gracia de la música era esta expresión radical, eh, cruda de lo emocional, como intentar expresar la emoción en crudo, en desnudo, y que eso sea la gracia de la música, que por supuesto en ese tiempo era agregarle esa filosofía al hardcore punk, ¿no? El emocore era eso, era la gracia de esa música, y eso era la innovación, porque obviamente el hardcore punk no diría que era como lo más ajeno a lo emocional en la historia del punk. Ciertamente habían bandas emocionales de hardcore, pero no era la gracia. Algunas bandas eran más crudas, otras eran más políticas, otras tenían más sentido del humor. Eh, era una novedad muy grande
poner el énfasis en eso, que esa fuera la gracia de tu música, porque en general, a mí parece una buena forma de caracterizar el hardcore, al menos de los 80 en general, es que era más o menos estoico. No era del todo estoico, no era como anátema de expresar emoción, pero yo lo encontraba al menos bastante, o sea, lo encuentro, mirándolo desde, por supuesto, el presente, más o menos estoico, como que no es el punto completo de la música a la expresión emocional. Claro. Y estas bandas básicamente llegaron a agregar eso y que eso fuera la gracia, esa era su innovación y esa era en el fondo, la nobleza del concepto, ¿no? Y que también incluyó otra visión musical. De hecho, como de las bandas clásicas eternamente mencionadas del hardcore, esta sería como más cercana a los Kennedy que cualquier otra cosa. Que son canciones más largas, que sean otro tipo de espacio. Claro, hay una ambición musical superior a otras escuelas más crudas del hardcore, al menos. Sí, y yo creo que es espacio que muchas veces ¿cómo se llama esto? Se corresponde con el tipo de expresión que se quiere dar o con una forma de estructurar letras también, como darse más espacio. Claro. Hablar de cosas como feas y que no siempre se quieren discutir también a mí parece un buen síntoma de ese tipo de bandas, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué otras bandas de los 80 tú metes aquí para el emocore? Yo diría que en el fondo obviamente la otra más importante y que en el fondo la otra más grande dentro del mundo de la emoción hardcore a secas, que se puede apreciar en sí, por supuesto, Embrace, que otra banda que también tuvo la suerte de poder hacer un trabajo completo, al igual que Rites of Spring, que no era el caso para muchas bandas. Otras bandas, a mi parecer, mostraban mucho de ese espíritu, pero se podría hacer el caso que lo tiraban para otro lado, como Dag Nasty, por ejemplo. También es una... Claro, a mí me que parece igual es menos, importantísima. pero es menos emo, como más Claro, importante para otras cosas. a lo que me refiero es como que se les puede en el fondo asimilar. En oposición, no sé, a Grey Matter, que a mí me parece otra banda que realmente es muy emo corpo, es súper salvaje. La banda número 3, en el fondo que se escribe 3. También es una, el proyecto Hate de otro. Había más de alguna banda, Afterwards, también creo que una importante. Obviamente era una cuestión bastante underground durante esta época y me imagino que incluso los oyentes del punk pueden quizás no haberlo apreciado tanto durante esa época porque nuevamente yo creo que es correcto decir que una de las gracias del hardcore de esa época era que era estoico. Imagino que también por las pretensiones como anticomerciales que tenía, que obviamente uno puede hacer el caso que se cumplían a veces y se cumplían no tanto otras veces. Yo creo que todas esas bandas son, como decir tú, como la semilla, ¿no? Como el momento en donde básicamente se parte esta filosofía, en donde podemos decir que es como lo primero que podríamos llamar emo o que tiene que ver con el emo, porque obviamente ha habido música emocional a lo largo de toda la historia de la humanidad probablemente, pero en el fondo esta configuración en específico y esta crudeza despreocupada por la presentación, no sé si tanto. Claro. Sí, no, y es filosofía que de nuevo se pasa a otro lado, o sea, bandas que no tienen nada que ver con lo que estamos abordando hoy día, por ejemplo, Modest Mouse, yo no te diría que es tan ajeno a toda esta conversación. De hecho, Modest Mouse al principio, o sea, después de los discos de mierda de Modest Mouse, tienen igual como, por lo menos... Que en realidad son demos, no eran álbumes así ¿Son como demos? con todas sus letras. Sí, son Ah, demos. En fondo, el primer álbum con todas sus letras es el Drive. ya. Que tiene, no sé Eh, si tiene canciones de Midwest Emo, pero... sí, yo diría que así como en porcentaje, probablemente su 30-40% de ese disco son canciones de Midwest Emo. De hecho, yo creo que es por eso que se quiere tanto Ya. ese disco. Porque el Midwest Emo es muy querido en general en el espacio crítico y en la comunidad melómana, diría yo. Claro. ¿Qué disco es bueno, el primero de Modest Mouse? Como ¿Qué año es, cachai? Si no, lo busco aquí. 96, 95 por ahí, ¿puede ser? Ya. Pero bueno, de nuevo hablando como de... Bueno, es que, a ver, yo había notado los géneros que entran, bueno, obviamente siendo el primero el emocore, después entraría el emo violence, también en los 90, eh, y bueno, ya después el emo pop punk, solo hablando de punk, más adelante. Esto sin contar todos los del Screamo. Yo no sé si creéis que los de Screamo entran acá, porque también de nuevo aquí como que entramos a la ambigüedad del concepto de emo. O sea, si lo tomamos literal como emocional, yo no sé si tiene mucho sentido como siquiera grabar esto, pues ahí entra todo prácticamente. Claro, no, Pero pero yo diría igual que no es una locura decir que el escrimo es parte de la historia del emo. Porque al menos lo que yo entiendo como el escrimo, el punto del escrimo,
es tomar mucha la filosofía del creciente post-hardcore de los 90 y pasarlo con una influencia del emotional hardcore y básicamente entregar esta música más cruda y emocional con todas sus letras, ¿no? Claro. Eso es lo que yo entiendo por Screamo. Entonces yo creo que 100% el Screamo está en la familia del emo. Es un género muy marcado por el emo. No sé si será el más, pero yo diría que sí lo es. Y por supuesto el emo violence para mí es como Screamo más radical, ¿no? Es como, o más bien como emotional hardcore más implacable. Bueno, y había Power Violence también en esa Y época. claro, bueno, en el fondo el violence en emo violence es por una influencia del power violence, que es como lo que se llama hoy en día punk extremo, en donde tenemos blast beat y tenemos Claro, básicamente una aproximación más radical y atonal en general. sí. Bueno, y en el camino de esto, bueno, salen esas cosas como, bueno, lo que decíamos de Modest Mouse. Yo creo que no es tan loco meter a un Wound también, como en el Fake Train por lo menos. eh, Como que Pero es que cubrían ese como aspecto. el post-hardcore nutrió mucho del screamo, muchas bandas de post-hardcore, a pesar de que no es el punto, pueden ser muy así. Claro, bueno, de hecho después el post-hardcore en los 2000, esa se hace la tónica, como con Alexis on Fire. Claro, sí, bandas Que- influenciadas por mucho del espíritu del screamo. A pesar de que no son bandas ni de cerca de screamo, eh, bandas que van, en el fondo, se nota que beben de la fuente igual, a pesar de que no es el claro. punto de su música. ¿De las de post-hardcore? No, no. No, Claro. pero es que Sobre todo como que por el llega. estilo vocal. Ah, claro, no, pero también como que creo que llega a ser suficientemente emocional como para determinar una tónica. ¿Cómo se llama esa banda post-hardcore que tiene el disco con el vinilo? Jaggernaut, pues. No, Glacio. Glacio. También anda por ahí, pues, con Alexis on Fire. Claro. A pesar de que ellos son más metalizados, el estilo vocal se nota que al menos bebe un poquitín del screamo, así como, no del todo, pero algo hay, ¿no? Hay un Claro. síntoma. Bueno, y de nuevo, incluso más adelante con la extensión del post-hardcore que significa el soundcore también, pues, o sea, Fall of Troy o Dance Gavin Dance. Lo hablamos alguna Sí. vez, pues, claro, son más melosas, pues. Y creo yo que esa forma en la que son más melódicas es, de nuevo, en la filosofía del emo, antes que, por ejemplo, la del pop-punk, que puede Claro, ser es otro lado que tiene que estupendamente. ver con esa aproximación vocal chillona y que es básicamente como, no tomando algo artístico, es como el equivalente a llorar feo, ¿no? Como llorar de Claro, forma descontrolada, las expresiones faciales que implica eso, los sonidos que implica eso. Por supuesto que viene mucho del principio del emotional hardcore y luego se ve mucho en el screamo y en el emo violence y muchas bandas que ni siquiera tocaban esa música veían belleza en eso, encontraban claro. valor en eso y en el fondo veían una nobleza en meter eso en tu música sin necesariamente que respondiera tanto a esos parámetros del screamo del Midwest Emo también tiene mucho de eso, sobre todo las bandas Sí, más, más extremas, ¿no? sí. Bueno, bien que hacemos parte en los 90 o Y 2000, 100%, porque en los 90. necesita en el fondo un aspecto indie rock. Necesita Claro, una limpieza para hacer esta vaivén, esta contraposición entre lo limpio y lo melódico con la crudeza del emotional hardcore. Po. 100% una buena forma de, muy simplista, pero a mi parecer igual pedagógica de entender Midwest Emo es indie rock más emotional hardcore, al menos lo vocal. no, hay una fórmula que igual, de nuevo, por alcance, igual se puede usar para varios de los géneros que vamos a terminar discutiendo. ¿Qué iba a decir? Ya, ¿a qué banda le atribuyes tú como el génesis real del Midwest Emo? Una de las primerísimas, Claro, si es que no la primera, o el primer disco, más que la primera banda. no lo sé. Yo diría que mejor que ver así como las primeras, yo diría que las primeras bandas que hicieron discografía en eso y que en el fondo mostraron una intención de hacer música más que simplemente unas cuantas canciones. Con esa ¿Mm? filosofía, absolutamente serían, por ejemplo, Sony Real Estate, Deep Penfold, Deep Bride, básicamente todas esas bandas que durante toda esa década hicieron un cuerpo de trabajo igual grande y no simplemente unos cuantos álbumes. Porque, por ejemplo, si ponemos, o sea, Modest Mouse no es para nada temprano, pero si vemos a Modest Mouse con ese primer álbum como un disco muy emo, que yo estoy de acuerdo, pero ese disco por lo bajo de su 30 a 40% Midwest Emo, yo no llamaría una banda de Midwest Emo a Modest Mouse porque ese elemento lo fueron eliminando de su música más o menos rápido. O sea, en el Eh, segundo igual hay un poco.
Claro, hay, pero ya no es tan protagonista del sonido como lo era anteriormente. Y la ambición Claro, musical va por otro lado. En el fondo le dieron más espacio al lado más como fader de su sonido, le dieron más espacio a su influencia del country alternativo, ese sí. tipo de Bueno, cosas, el ¿no? indie rock pelado, sí, es que ese disco es Un disco de ridículo. indie rock con toda su letra. Claro. Hay gente que le atribuye mucha influencia del post-hardcore incluso. Que yo creo que está bien. Sí, pues a eso me refiero con el sonido fader, pues, Claro, con el como fader. el indie rock con filo de post-hardcore. Hay como sus 3 a 4 temas en el Lonesome Crowded West y hay una canción de post-hardcore a seca. No me acuerdo el nombre ahora de la canción en Oye, específico, pero una que está más o menos al medio que dura como 2 minutos. ya sí sé que estoy hablando, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, aprovechando que estamos hablando, no tiene nada que ver, pero el Mono en Antártica, ¿qué género lo consideráis tú? Yo diría Porque que un disco de indie rock que tiene muchas búsquedas bien variadas e interesantes. Entre ellas hay como una canción de Space Rock Revival, hay unas canciones media slowcore, hay como 2 temas de post-punk revival que igual son bien reconocibles para el año en el que salió ese disco, pero en general es un disco de indie rock. También tiene una salida medias como indie folk, pero si eso te iba a casi preguntar, todos esos son como sonidos individuales que se ven en el disco, pero no toman protagonismo fuera de una o dos canciones, entonces no se puede decir que el disco es eso, ¿no? Difícil claro. decirlo. Sí que en mi memoria era como muy... O sea, prácticamente no había batería, de lo que recuerdo. Claro, en muchas canciones son más medidas en ese sentido. Sí. Em, pero bueno, ya de nuevo por ahí, ahí entra uno de los géneros del rock, que creo que no son tantos. Yo noté ese y el emo pop. Dentro del mundo del rock, Sí, claro, si que te quería ir hacia lo más específico, que son así como muy emo, y que el punto de la música es eso, probablemente Midwest emo pop, pero si quería alargarlo, tenía o sea, tenéis todas las intersecciones, como con indie rock, con power pop, claro, porque igual las otras cosas pertenecen más al punk. Eh, claro, pop punk, por ejemplo. y no sé, por ejemplo, el post-hard pop o pop screamo, que nosotros llamamos en la enciclopedia, más punk que otra cosa. Aunque yo igual se puede hacer el caso que rock ese género, no es particularmente Pop salvaje. scream, como Funeral for a Friend, es el... Como The Used, ese sonido. Claro, claro. Ya, sí. Bueno, igual de nuevo, como bueno, si tú quieres agregar algo, lo agregáis nomás, pero pasando más o menos rápido a los 2000, bueno, ahí hay como una cancha en la que yo creo que el Midwest Emo y el Emo Pop, fuera de existir por sí mismo, además sirven como una base para todo prácticamente. También hay bandas que, o sea, bueno, ahora estos días repasando para grabar esto, me da la impresión de que ni siquiera tenían la intención mucho de meditar exactamente qué género estaban tocando, los que eran adyacentes a todo esto. De hecho, no sé, bueno, es que el Midwest Emo también eventualmente agarra como un guitarreo muy específico, que es como incluso un estereotipo hoy día, que es el que todo el mundo atribuye, pues, que es el de American Football, como esos arpegios, Sí, las la forma de tocar el piano. afinaciones, la forma de tocar, claro, como el color del arpegio y del picking. De hecho, hay Claro, caleta de videos super meme en internet, así como los acordes más midwestemo, ¿no? Es como sus buenos videos de gente que toma claro. al fondo los acordes más estereotipales dentro del midwestemo y dicen así como, ya te voy a hacer una canción de midwestemo en 5 minutos. Sí, con un buen gritando al teléfono al lado. Claro, si normalmente se emplean así como un compa peleando en la vida real. Claro. Sí, pero, o sea, bueno, aquí se entra un terreno en el que, por ejemplo, con el pop punk hay como eh, hay muchas o sea, intersecciones, perdón. Más con el emo pop que el Midwest emo. De hecho, bueno, en lenguaje de enciclopedia, claro, como que el emo pop quizás no sería un género amarillo, pero quizás su volubilidad terminó siendo, no sé si más influyente, pero más permeable a terminar como intercediendo en otros géneros, pues, y en muchos discos, en Sí, muchas bandas. bueno, yo creo que eso también se debe a que era novedad, ¿no? Como que para los 2000 obviamente un sonido de emo pop en álbumes como el Bleed American, por ejemplo, de Yantendu, tenía una nobleza más grande como concepto porque era fresco, ¿no? Como que era básicamente una nueva cara de lo más limpio y más melancólico, hasta influenciado por el folk que tenían otros artistas del Midwest emo.
y era uno más popular y más vendible, ¿no? Como que Brand New pueden ser los indie darlings de Region Music hoy en día, pero no olvidemos que igual es una banda más o menos popular. En el fondo no eran ajenos a hits, no eran ajenos a vender hartos discos. Underground, no sé si han sido en algún momento de su carrera Brand New. Lo que está bien, si en el fondo la música no tiene que ser underground para ser buena, pero el hecho de que sean indie darlings hoy en día implica que su música sea así como contracultural o no normie, ¿no? Yo encuentro una banda bastante normie Brand New. No creo que en el fondo a un oyente casual de rock de los 2000 le podáis presentar el Devil and God Rage Inside of Me o el de Nintendo y le dé asco, ¿no? Quizás como que me extrañaría si lo encuentra demasiado experimental o cosas así. Bueno, esto no lo digo con ninguna intención de volver a esta conversación más casual, pero igual tú por edad, quizás puedes referirte a que en el momento igual era como mainstream todo esto. Bueno, no me he hablado Esas del bandas emo eran pop súper punk. populares. Si esas bandas sonaban en MTV, tenían videos musicales. Y cuando digo todas esas bandas me refiero a desde las bandas más como de ese sonido a bandas que hicieron algo importante para ese sonido, pero que no se quedaron mucho en ese, como Jimmy Eat World, por ejemplo. No olvidar que Claro. The Middle de Jimmy Eat World salió en el Rock Band 2, salió en más de algún juego, era una canción súper popular. En el fondo, el emo pop era, además de que era fresco en ese tiempo, era básicamente tomar el Midwest emo y quitarle tanta vuelta, ¿no? Quitarle tanta meditación, quitarle tanto Claro, una arpegio, filosofía quitarle de rock tanto... alternativo. Claro. Que básicamente la gracia del emo pop es tomar el Midwest emo y desprenderle mucho el arpegio y el aspecto instrumental que viene del indie rock y darle el filo del rock alternativo que el fondo le podía atribuir al sonido que estaban haciendo bandas como Manic Street Preachers y Placebo durante esa época. Claro. Yo encuentro que eso es en el fondo una forma sensata de leerlo. Y claro, en el fondo era más popero y por esencia más accesible que el Midwest emo, pero yo no creo que eso le haga tener menos valor, ¿no? Como que mucha de la música más creativa de la historia de la música ha sido música profundamente comercial. Eso no tiene... no implica una carencia de mérito artístico, para nada. Sí. Bueno, y en conexiones con el pop punk, ya, qué bueno que sacaste Jimmy Eat World, que no es una banda de pop punk, pero había una esencia. A mí me pasa también con Take It Back Sunday, que creo que como que eran todo al mismo tiempo, por lo menos en la etapa más temprana, como que no estaba Claro, muy definido. claro. Sí, es Porque que el también tema tiene incluso un poco con de el emo pop, post-hardcore. el tema con el emo pop es que eh, por ser adyacente al rock alternativo de la época, se abre en el fondo una mariposa de significancias similares entre bandas. En el fondo, por ejemplo, no me extrañaría, o para mí no sonaría tan fuera de lugar, no sería tan radical poner a My Chemical Romance, por ejemplo, los discos interesantes de My Chemical Romance, en los mismos carteles que Jimmy Eat World, por ejemplo, y que Brand New, ¿no? Mientras que un disco como el de Nintendo y un disco como el de American son, a mi parecer, emo pop a secas, son expresiones puras de ese género musical. Inmediatamente esa intersección que se dio con el emo pop, que nosotros llamamos emo pop punk, perdón, con el pop punk, Claro. que nosotros llamamos emo pop punk en la enciclopedia, por supuesto que nutre mucho eso. Y toda esa banda, en el fondo Fall Out Boy, básicamente lo que hacían era una versión más rápida y más simple del emo pop, ¿no? Bueno, Que el emo pop ya Paramore era una también. simplificación, entonces ahí está la radicalización del concepto y de la filosofía del género. Claro. Y Paramore igual, que creo que nunca hicieron un disco de punk derechamente. Claro, lo que pasa con Paramore es que para mí como que sus primeros discos son muy esa intersección como entre rock alternativo y pop-punk. Básicamente el sonido homónimo de Blink-182. Pero obviamente había mucho de ambas cosas metidas ahí. Y claro, yo no creo que tengan así como... Para mí una banda de rock y siempre ha sido una banda de rock Paramore. Tanto de esa época como Bueno, ahora. Si el último disco es muy como post-punk revival. sí, hay un disco de Alternative Dance nomás, po, pero que es del 2019, 18. Claro, y ese disco ni siquiera así como Alternative Danza Seca, es súper interesante como mezcla eso con New Wave y otras cosas. Claro. Los sonidos bien como fresco y colorido y tropical igual, dentro del No, mundo del rock, por supuesto. claro. Pero en el fondo como que entramos en un espacio en el que, no sé, pues como que muchas veces se da, por ejemplo, cuando se habla de synth pop y new wave y dance pop, o pop punk y hardcore melódico y skate punk. Hay como bandas que de repente no tienen, o sea, bueno, hay algunas muy comprometidas con un género, otras no tanto, pero están como dentro de un espacio donde hay influencias recíprocas, constantes. O bueno, también al principio como punk rock, post punk y art punk.
Sí, 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 Así absolutamente. que hay como una circularidad de influencias Y hay al mismo crossover entre tiempo. muchas de esas bandas. Claro, claro, los sonidos que buscan, sí. No, no solo porque compartan escena, de hecho no sé si comparten escena, o sea, Y como muchas de ellas ni geográficamente. siquiera. Pero claro, y ahí entra, bueno, como que el pop punk no, creo que no se puede dejar de mencionar, ahora como hablando del emo pop. De hecho, el primer disco de Brand New, según yo, es como emo pop con pop punk. Sí, tiene mucho de eso. De hecho, es de los menos interesantes de la banda porque en el fondo no tiene muchas de la... bueno, la escritura de canción más interesante, más evocativa, no tiene tanta esa curiosidad musical que el proyecto va a desarrollar en el futuro. Claro. Después eliminan el pop punk, derechamente. Sí, sí, probablemente. Bueno, Fall Out Boy también podríamos decir que es una banda de emo pop con pop punk. Que también nosotros cuando conversamos antes de hacer esto, claro, hablábamos de que como que la matemática que te lleva al emo pop es la del emotional hardcore con el rock alternativo, ¿cierto? El emo pop, yo diría que es más Midwest Sí. emo con rock alternativo. Ya. Ah, no, Porque pero ya como que, el fondo, la crudeza y la forma de gritar es más del Midwest emo que del emotional hardcore. Estamos igual separados en términos igual de la agresividad. Los gritos son más legibles, son más melódicos, son más tonales. A eso me refiero. ya. No, pero lo que quería ir, bueno, que como que me desvié, pero quizás el emo pop con pop punk no necesariamente es lo mismo que el emo pop punk. Bueno, de nuevo, hablando del primer disco de Brand New, yo creo que Say Anything, por ejemplo, también era. No, es que no es Chemical Romance o Fall Out Boy. Yo he Eh, encontrado que esa banda no tiene mucho de pop-punk en general. Me extraña mucho cuando hablan de pop-punk, cuando hablan de Say Anything. Un disco como Elisa Real Boy es lento y es como el guitarreo es harto más detallado y textural que la simpleza de los tonos del pop-punk. Siempre me ha extrañado mucho que hablen de pop-punk cuando se menciona Say Anything. Encuentro demasiado musicalmente complejos para hacer pop-punk. De hecho, el Elisa Real Boy es súper dramático y es como bien bombástico, no tiene la simpleza de Fall Out Boy, por decirte. claro. Sí, que bueno, con un espectro de comparación. Bueno, pero estaréis de acuerdo en eso, en que emo pop con pop punk no necesariamente es lo mismo que el emo pop punk como el género que presentamos. Yo diría que hay álbumes que tienen influencias menores de post-punk y por consecuencia no son eso, ¿no? Como que no son un híbrido entre el emo pop y el post-punk, sino que es más bien simplemente emo pop con pequeñas influencias de post-punk. Ya. Por ejemplo, no Ya, sé, el de Nintendo yo creo que tiene una mínima influencia de post-punk, pero no tiene tanto como para ser emo post-punk, ¿no? claro, como si el primero, po. El primero, claro, quizás puede tener más. Sí. Em, bueno, eso, intentando cubrir esos géneros. Bueno, del emo pop punk no hemos hablado mucho, pero es que creo que se autodefine solo y además que funciona bien como para cumplir, o sea, para suplir una necesidad que el mismo desarrollo del género empieza, empieza a demostrar su necesidad, pues, porque en ese momento ya existía como el rock alternativo con el pop punk, quizás no como género, pero sí por lo menos como una intersección lo suficientemente distintiva del pop punk convencional. Eh, y de hecho una de las bandas que se mencionan ahí generalmente es Chemical Romance con el Black Parade, al mismo tiempo que ese disco también es como un gran exponente del emo pop punk mismo, po. Pero claro, de nuevo esas bandas como Fall Out Boy que vendrían eventualmente, no les interesaba como la ambición que ofrecía el rock alternativo, po. Un rock alternativo que por cierto para esa época ya, pucha, podía incluso como incluir cosas de art rock sin necesariamente dejar de ser rock alternativo. Claro, sí, sí. Estoy de acuerdo con esa idea. Que claro, en el fondo, si el emo pop tomaba la influencia del Midwest emo, les metía un filo de rock alternativo y simplificaba las cosas para hacer música más accesible y con menos segmentos instrumentales,
el emo post-punk hace lo mismo con el post-punk, ¿no? Como que el emo post-punk es lo que el emo pop fue para el Midwest emo, en el sentido de simplificar las cosas, hacerlas más accesibles, no depender de los segmentos instrumentales. También, no sé, incluso en términos, para la gente que interesa más la guitarra y ese tipo de cosas, tanto en las progresiones de acordes como el fondo, los recursos de cómo se toca la guitarra tienden a ser más complejos dentro del emo pop en relación al emo pop-punk, porque el emo pop-punk, en el fondo, su pan con mantequilla tiene que ver más con acordes a partir de tónica quinta, según entiendo, quizá octava, en oposición a acordes un poquito más elevados que podríamos ver en otro espacio, ¿no? Claro. No sé, por ejemplo, musicalmente es mucho más ambicioso un Deyantendu que un... ¿cómo se llama el disco más aclamado de Fall Out Boy? El Take This to Your Grave, ¿se llama? Sí. No sé si será el más aclamado propiamente tal, pero es como uno de los más emblemáticos con ese sonido, ¿no? Donde viene Dead on Arrival, perdón, y todas esas canciones. Así es. Oye, Get Up Kids, ¿tú dónde los metí de acá? Es una banda muy temprana, complicada de discutir, porque muchos del sonido que estaban haciendo, al menos en su época de los discos que más se discuten, ¿no? Obviamente todas estas bandas tienen su... épocas distintas, pero los álbumes que se tienden a discutir de ellos, para mí como que, no sé, el álbum más aclamado, que es el Something to Write Home About, es el disco más querido de ellos. Sí. Y tienen dos nomás, creo. No, sí tienen hartos álbumes, solamente que los más aclamados son dos. Tienen por lo bajo como sus 5 o 6 álbumes de estudio de material nuevo, esa banda. Pero los que más se discuten son el del 97 y el del 99, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, el segundo, el Something to Write Home About, quizás como una muestra muy temprana de emo pop-punk se podría tomar, a pesar de que para la época que es, porque para el 99 ni siquiera yo creo que el emo pop estaba desarrollado, ni hablar el emo pop-punk. No, pues. Estamos hablando de 1999, el primer disco es del 97. En el fondo, en esta época todavía era nuevo y fresco el trabajo de bandas como Sony Day Real Estate y Braid y Penfold y Appleseed Cast. Igual es grande lo que estaba haciendo el proyecto. Mucho lo que pasa con el disco de Jimmy Eat World que viene antes del Bleed American. Que tiene mucho de eso también. Es un disco que igual bien tirado al Midwest emo, pero es bien popero, es bien diferente, ¿no? Como que muestra mucho para dónde iba a ir la banda en el futuro. Sí. O sea, bueno, pop punk había, ¿no? Pero sí, no había cachado. Pero era otra cosa, pues, en el fondo, Claro. imagínate, pues, ni siquiera para cuando salió el 4 Minute Mile de Get Up Kids, ni siquiera había salido el Enema of the State. Estamos hablando de un momento igual temprano en el desarrollo de la segunda oleada gigantesca del pop punk que iba a marcar Blink 182. O más bien la segunda tirada de álbum de Blink 182. Bueno, lo voy a buscar. ¿Qué año es el primero de Sunny Day? El 95. Déjame ver si le junté. No sé, 95, 96, 94, casi. Bueno. Sí. No es el disco más temprano, pero uno de los más tempranos con ese filo más pesado, en oposición a la otra escuela más limpia que estaban haciendo bandas como American Football y Painful y Appleseed Cast. Claro. Sí, igual yo siento que, bueno, tiene como harto de rock alternativo ese disco también. Quizás, bueno, de nuevo, como pensando en quizás secundario, lo que pasa es que yo creo que vamos a llegar en algún momento dentro de este podcast a la conversación, que el elefante en la habitación, pero mucho elitismo con esas bandas. De hecho, hay toda una copypasta que se burla de un buen elitista que no le gusta Sony y Real Estate, porque no es Embrace, básicamente. Bueno, es que podemos hacer la conversación en torno a ese tipo de bandas no está limpia, nunca ha estado. Siempre han habido buenos nefastos que creen o que forman su personalidad a través de escuchar bandas más desconocidas, entonces complicado siempre. Yo no lo encuentro tan rock alternativo, pero a mí me suena 100% Midwest emo. En el fondo, canciones como In Circles y Song About an Angel son súper instrumentales, son súper arpegiadas. O sea, al menos yo no le veo tanto quizás Seven, pero aún así no lo encuentro tan pesado ni filoso como el rock alternativo de la época. Sí, o sea, podemos hacer una pausa para hablar de eso. Yo partiría diciendo que o sea, yo siento que los discos, no ahora mismo las bandas, pero los discos que califican como emo son los que se corresponden a algunos de los géneros del emo, que son, bueno, los que hemos mencionado y, bueno, los del screamo también. Como que para mí no es más complejo que eso. El tema de ya como sacar la cultura o la escena, o sea, bueno, siempre ha sido un problema, pero aquí es como un problema con un cariz particular porque pasa por un tema que
muchas veces como personal para los oyentes, que tiene que ver con su vida privada o con cómo ellos se sienten escuchando cierta música. Y bueno, Claro. es lo que lo ha hecho tan cursiado también. Y de nuevo el elitismo, o sea, como que esta colección de género es un mundo aparte, po. Un mundo aparte donde existe como otro tipo de discusión, como con otro estándar también, digamos, que Que lleva se también mueve más como, lento en general. Como que, claro, no sé, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, algo completamente distinto, ¿no? Eh, Ponte la discusión sobre el hip hop, ¿no? Eh, a medida que el hip hop se movió desde los 80, que es la época primitiva, a la época de oro que fueron los 90, rápidamente se aceptó como el canon, obviamente bien bueno y ridículo, de hecho hay toda una radio en el San Andreas que se burla de los cabezas viejas de hip hop, eh, pero encuentro que igual para los 90 tardíos ya se entendía que los 90 fueron la época de oro del hip hop. En el emo las cosas se mueven tan lento porque en el fondo los personajes que hablas tú, pues, así como gente que basa su personalidad y que en el lugar de mirar las cosas a través de evidencia, como que las ven a través de eh, vivencias, cuánto te toca la banda, ¿no? Cuánto te hace claro. sentir, cuánto te hace llorar la banda. Que claro, es mucho el punto de la música, pero no es la conversación que al menos a mí me interesa. El gusto en general no me interesa mucho, pero en el fondo, imagínate, yo en el fondo cuando era más joven, no cuando era chico, pero por ejemplo cuando empezaron los 10, me imagino, recuerdo para el 2013, para el 2015, bandas como Empire y Algernon Cadwallader no eran consideradas así como, porque para mí hoy en día son como de las bandas más interesantes y geniales del Midwest Emo de los 2000, ¿no? Como esa generación Claro. nueva, pero para esa época eran bandas igual poseras para mucha gente, así como Pero que bandas eran que rock no... alternativo en el consenso. No, sino que me refiero a que O sea, como quizás, Midwest Emo quizás Punk. los elitistas del emo las consideraban Midwest Emo, pero las consideraban Midwest Emo eh, de poseros, Midwest Emo simple, Midwest Emo para gente que no entiende lo que es la gracia del Midwest Emo. El copypasta, ¿no? Así como... Claro, ¿Cómo dice el copypasta, culiado? lo estoy buscando. Eh, las únicas bandas reales son XX porque bla bla. Hoy en día, afortunadamente, no estoy diciendo que esta época era mejor, de hecho era peor esta época. eh, Durante los 10 temprano y 2000 tardío, esas bandas no eran consideradas tan valiosas como era Penfold y Appleseed Cast y todas esas bandas que les gustan en el fondo a los fetichizadores del Midwest Emo de los 90. Y los fetichizadores del Midwest Emo de los 90 en un momento también eran básicamente considerados los poseros porque no escuchaban el emo real, que era el emocional hardcore del 80 tardío. Claro, Entonces, además, el conservadurismo es asqueroso dentro del mundo del emo, es una fuerza dominante vergonzosa, a mi parecer. Eh, lo mismo, en el fondo, me imagino que cuando tú eras más chico, cuando estabas en el colegio, cuando estabas saliendo de la media, cuando eran nuevas todas estas bandas como Modern Baseball y Remote Drive, de más que algún güey las veía como bandas superficiales y básicas y como la comida rápida de lo que es el emo, ¿no? Como que encontráis que eso pero es es posible, que porque yo leí muchas reacciones de esas bandas cuando estaban haciendo música. claro que quizás menos, es que en contraposición como que ¿qué sería un emo de elite de los últimos 6 años? No, pero te pregunto en serio, como que sí entra en el gusto del elitista del emo, pues el emo más conservador. Yo creo que quizás a estos weones les debe haber llamado la atención bandas como Awake But Still in Bed, que son así como súper revivalera, al punto en el que yo encuentro que hay hasta un poquitín de carencia de creatividad, ultra respetuosa, así como con vergüenza de cambiar las cosas, con vergüenza de hacer algo nuevo con el Midwest Emo. Un No creo esfuerzo. que esa banda sea así, pero es como un perfil, ¿no? De bandas que no tenían mucha intención de hacer cosas interesantes, sino que hacen literalmente lo que estaba haciendo Penfold y Appleseed Cast durante los 90. Literal, así como de la forma más literal posible. Claro, sí. Yo me acuerdo de Modern Baseball, o sea, bueno, vamos a llegar ahí en otro orden cronológico, pero sí, no sé, es que esa banda tiene tanta soltura. Es como Andrew Jackson Jihad a nivel lírico. No hay. También hay una banda que es muy así, y que de hecho, ya que saqué la comparación con el folk punk, los Front Bottoms, Claro. que es No, pero también como que guitarra más acústico y cosas así. no, y digo como con cero metáfora. Como te va directo al Sí, lo sentimiento. lírico, sí, Sí, así sí. como los tempranos, diría yo. No, y Eh, versos muy extensos, sacando un montón de emociones, de nuevo, sin comparaciones, sin metáfora. sí, de hecho, es buena esa. Yo creo que vamos a llegar a eso, pero es interesante mirarlo como de la perspectiva del desarrollo de la escritura lírica
es la banda porque el Holy Ghost, que es el último disco de Modern Baseball, es un poquito más elevado en lo lírico, un poquito más metafórico, un poquito más elegante en sus metáforas y cosas así. Poquito, no tanto. Y tiene mucho que ver con que el trabajo lírico del compa en Slaughter Beach Dog igual es grande. No sé si has escuchado esa banda. Sí, sí. Una banda de indie rock de uno de los compas de Modern Baseball, y la gracia de esa banda es lo lírico. El punto es súper interesante, como básicamente es como un world building fascinante. Entonces se nota como el desarrollo en ese, lo menciona así como, ya que traía la conversación, el tema lírico es interesante. Claro. Bueno, tengo abierto el copypasta, no lo voy a leer, pero sí, sí me parece interesante Gracias. agarrar las bandas que mencionan para repasarlo. Hay varias que ya hemos dicho en todo caso. Pero ya, por ejemplo, bueno, sale Chemical Romance, sale Real Estate, sale Captain Jazz. Se nota en el fondo La lo superficialidad de deshonesto, eso. lo Bueno, deshonesto que el también. compa que escribió originalmente la weá. Porque en qué cabeza Sony y Real Estate es la misma banda que My Chemical Romance, así como... Claro. O sea, de partida tienen como 10 años de diferencia. Claro, literalmente son generaciones diferentes. Estamos hablando de una banda de la generación de los 90 y otra de los ceros, y son bandas súper diferentes en esencia. Como que tenéis que taparte los oídos para encontrar esas bandas muy parecidas. Yo encuentro... Es necesario ese ejercicio de Sí, deshonestidad. es que la tesis de este bueno era que, claro, como que peleemos necesariamente implica cierta agresividad. Sí, por eso se va el tiro a mencionar a Rise of Spring. Y como Chemical Romance igual lo tiene, en el sentido Y que la igual vida triste igual de estas personas, hermano. Rise of Spring no tiene muchos discos, que voy a escuchar el mismo disco culiado todos los días. Así como, sí, sí. hermano, ¿tenéis depresión? Bueno, anda al médico, weón. Esto no es un tema para discutir sobre música en internet. Bueno, y Fake Emo son The American Football en este caso. Bueno, pero Captain Jazz, también una banda, un puro disco. Una banda con su disco más aclamado, un disco compilatorio. Compilatorio, Igual, claro. igual que, ¿cómo se llama esto? Bueno, igual que los Buzzcocks. Sí, sí. Aunque los Vascos tienen más trabajo. Tienen como 7 discos, pero la gente Pero el cree que más querido es el que te estoy refiriendo tú, eso es correcto. el Ready Steady Hits, algo así creo. Que hay gente que cree que es un disco. Es que igual hay hartas canciones conocidas de los Buzzcocks que están solo en ese. Es complicado. Y de hecho, Pero rápidamente, no quiero, sí, sí. porque de verdad que voy a hablar sobre algo nada que ver, pero ya que mencionáis eso, veo a millones de kilómetros las pataletas para mañana, porque voy a hacer la tier list de Caifanes, Ya, y la versión original del álbum debut de Caifanes no viene la Negra Tomasa. ya. Y esa es la versión del álbum que voy a tomar, porque siempre tomo las versiones originales de los álbumes cuando tomo el mejor al Sí, peor, sí. y eso por supuesto va a afectar el puntaje del álbum. Mm. Y ya veo en el fondo la gente pataleando porque solamente he escuchado la versión con la Negra Tomasa, que es una versión del disco que salió en los 90. Ojo con eso, salió como el 92 esa versión. Pero Sí, claro, pasa mucho con el tema que decís tú, así como lo que la gente recuerda y dónde están realmente las canciones. claro. Bueno, la última vez que grabamos, que salió hoy día con el Oscar, bueno, esta sí que es una conversación más extensa, pero de repente, claro, incluir lados B que originalmente, en estricto rigor, sí eran material lanzado, pero no sé, como que siendo lado B igual pasa como canción nueva, como que hay todo un dilema para ver qué definimos como un disco nuevo. De verdad, súper rápido, pero los Misfits, bueno, supongo que, ¿cachai? Como la paradoja que hay entre el Static Age y el, ¿cómo se llama el otro? Ay, bueno, el compilado de los Misfits, Legacy of Brutality. ¿Cachai? ¿Consideran más álbumes Legacy? ¿Esa es la situación? O sea que en rigor el Legacy compila canciones que los Misfits habían sacado de alguna otra forma en lado B, en versiones en vivo, en singles sueltos. Y ese material original, así, la primera vez que lo grabaron salió en los 90 cuando se reunieron pues, en el Static Age, que creo yo es el disco de estudio. A pesar de que ese disco ya había salido 10 años después de que todas esas canciones ya existían. Pero ya, filo, sí, de verdad que otro tema. Sí. De hecho, podríamos hacer un episodio sobre eso, sobre cómo definimos qué es lo que un disco. cubrimos. Un disco de material nuevo en el fondo. Sí, uno de mis comentarios favoritos que me ha llegado en toda mi historia en YouTube es una persona que decía que el Jar of Flies es un EP, pero como es una obra maestra, debe ser considerado álbum. Literalmente es un álbum porque me gusta, literalmente, así como admitiéndolo. Ni siquiera se estaba dando la vuelta de pretender inteligencia, de pretender así como
un pensamiento más parcial, no, así como me gusta, por lo tanto debes considerarlo como álbum. Espectacular. Sí. Bueno, hay también Me una hacen la cosa. pega, me hacen la pega cuando lo admiten. Bueno, entra ahí como si uno respeta lo que dice el artista, no, pues. Si respetáis que el artista lo reconozca como un EP o un disco independiente de su duración, po. O sea, yo también puedo hacer un disco de 2 horas y subirlo y decir que es un EP. Ahí verán si me pescan o no, ¿cachai? Claro, ¿no? Y en si es que no consideramos evidencia y solo lo que dice el artista, hay muchos discos que serían EPs. Por ejemplo, el Thick as a Brick debería ser un EP porque tiene 2 canciones. Ya. Bueno, en Chile, cuando partió este podcast, como que hablábamos mucho de los mitis y de cómo asesinar a Felipe, porque habían recién salido. Y los dos últimos de esas bandas, sí, o sea, son. Bueno, hay un disco y un EP, y para los géneros que son, debería ser el rap. O sea, el Naturaleza Muerta es un EP en rigor, a pesar de que lo publicaron como disco, y el Terror en el Autocine perfectamente podría pasar como disco, a pesar de que lo publicaron como un EP. Claro. Ya, bueno, pero Captain Jazz, po, eh, Midwest Emo pucha mucho más en la línea de lo que después iba a ser como Brave Little Sabacus. Yo creo que es tan Midwest Emo como es post-hardcore. Estamos hablando de ese Ya. compilado, supongo. O sea, del disco, que es el burrito, no sé qué, tiene un nombre súper largo. Sí, ambas cosas. Porque no tiene mucho del lado más limpio y melódico y la influencia del indie rock que tiene por esencia el Midwest Emo. Es Claro, muy caótico y violento ese disco para hacer eso. sí. No, yo estaría De de hecho, es acuerdo con todo eso. un perfil. Hay muchas bandas que se hacen ese sonido por definición. Bueno, Mineral, Se le po. puede llamar así como el sonido Cap'n Jazz. Mineral, no lo consideraré también. No, yo creo que el Midwest Emo se casa. Es un poquito más ¿Verdad? intenso Mineral, pero yo diría que en gran parte de los álbumes está el sonido limpio. Lo que pasa con Mineral es que la gente se fascina mucho con los hits. De hecho, cuando yo fui a ver a Mineral, cuando tocaron en el 2021, en el invierno del 2021, más o menos como del 2019, perdón, más o menos como hace 4 años, Mm, mucha gente no conocía ninguna de las canciones. Y mm, solamente se movían así como para Gloria y no, los hits, ¿no? claro. Pero si escuchas los álbumes de Mineral, yo al menos pienso que hay mucho. Hay el balance del mismo Emo, hay una limpieza presente. Hay otra Puedo estar banda muy. equivocado, pero en mi opinión va mucho por ese lado. Ya, hay otra banda culia de este. Texas is the Reason, también está como en esta línea, 100% creo. Midwest Emo eso también, sí. Ya, Es que si consideramos a Sony Real Estate como Midwest Emo, es decir, esa escuela un poquito más filosa y no tan limpia, tiene que ser Texas is the Reason, Midwest Emo, sí o sí. ya, O matamos a las dos, que yo no estoy ni ahí con hacer, porque claro. son bandas de Midwest Emo. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué otras de Midwest hacemos con post-hardcore ahí? Se me vengan Porque a la mente Brave ahora. Little Sabacus es como. Puta, es como lo que no tiene de Midwest hacemos como de indie rock o de noise incluso. Es que es una banda igual muy ambiciosa esa, no sé si yo soy partidario de tomar algunos de sus álbumes como estrictamente un género musical. Ya, Eh, de hecho, lo polarizantes que son también va mucho por ese lado, de que no son ni siquiera en lo vocal son una banda así como estereotipal de Midwest Emo, porque no son no, una po. banda de Midwest Emo, yo diría. No estrictamente, po. Claro. Em, a ver, ya, el Emo Violence creo que no lo hemos conversado tanto. Creo que no hemos mencionado ni una banda. Pero bueno, es como Orchid, pues de nuevo, también es como la primera que se menciona, es la Sí, más yo diría que el popular. Emo Violence es escrimo radical y extremo. Es escrimo con canciones más cortas, con blast beat, con gritos más pronunciados, con menos intención de hacer melodía. Claro, estamos pensando como en Crash, en Power Violence, Sí, sí, en como ese. bebe mucho de eso, porque básicamente el Power Violence para mí es como la filosofía del metal extremo, pero en el punk, ¿no? Claro, sí, es un Rechazar punto donde. la melodía y rechazar lo accesible que es la música para hacer música cuya gracia es la brutalidad, Claro, cuyo punto único es la brutalidad. sí. O sea, de hecho es un punto donde existe como punk que se mezcla con grindcore, por ejemplo. Claro. Como que en los 90 ya está esa cancha. Em, y bueno, ahí para adelante, pues, ahora hace poco estuvo muy de moda Jerome's Dream, o Jerome's Dream, no sé cómo se pronuncia, porque Sí, sacaron un sí, disco nuevo que fue muy celebrado y bueno, ellos también. De hecho, creo que ellos pueden ser mejor para entender qué exactamente el Emo Violence por lo emocional del primer disco, que se llama Seeing Means More Than Safety.
sí, pues como que lo encuentro más cercano, más emocional, como más desgarrador que lo que hizo Orchid, por ejemplo. O Lord Snow, Claro. después. Sí, 100%. Pero yo creo que con eso no hay tanta... Al menos no sé, pues, encuentro que más gente confunde como post-hardcore con screamo y confunde Midwest Emo con indie rock que gente que confunde emo violence con otra cosa. Porque para mí el emo violence tiene una tónica bien marcada, así como... no sé, al menos no sé si tú pensáis lo mismo, porque obviamente también tiene que ver con la historia de cada persona, cómo descubre estos sonidos, pero no creo que sea tan confundible el emo violence. Claro, con el Power Violence en realidad. Claro, sí. Sí, Que el pero... power balance es más estoico y tiene más sentido del humor. Claro. Todas esas cosas. Pero bueno, de nuevo como avanzando bueno, podemos revisar la historia del escrimo. Bueno, ya habiendo más o menos planteado lo que el escrimo es, bueno, después viene el pop escrimo, que creo que también como que entra un poco en esta burbuja cíclica de influencias donde entran bandas de emo pop y de pop punk incluso había otro género. Claro, y bueno, también hay un tema de nomenclatura, porque se le llama pop screamo, pero no tiene tanto de screamo, porque es básicamente así como un emo pop con filo de post-hardcore 2000ero. Yo creo que es una buena forma de definirlo. En el Claro, fondo, para mí, The Used tiene mucho más de emo pop que tiene así como de bandas realmente de screamo, ¿no? No sé si viene lo mismo. claro, claro. No, y también de toda esa velocidad que él logró agarrar, por ejemplo, el metalcore, el easycore, ¿cachai? Claro, como Eso, lo chillón y lo melodramático. aplicado en un contexto de breakdance y de guitarras con el tono más abajo, ¿cachai? Claro. De hecho, igual, eso es más confundible, como Funeral for a Friend y no sé, Bring Me Horizon, como Chao Sin. elementos de metalcore melódico. Y ahí también con el easycore, pues, como A Day to Remember, no sé. Quizá igual podría entrar en el debate, el easycore, no sé. No, pero no creo que de paemos. Tiene un ala más emocional, pero el Easycore también igual tiene su infantilismo del pop-punk y su sentido del humor. Y sentido De fiestero hecho, también. de hecho yo creo que ese sentido del humor se nota hasta en los nombres de la banda. Además, po, Tanto en su música como en qué nombre eligen para su proyecto. Chunk, no, Captain Chunk. Claro, como juegos de palabras y chistes, nombrando bandas desde esa perspectiva. Pero es No sé. igual sintomático de eso. Y había otros géneros, bueno, o sea, el escrimo con post-hardcore, que eso lo revisamos por la enciclopedia. Y Claro, que igual logramos. yo encuentro que es de los más discutibles que hemos hecho, porque uno podría ¿Como hacer el caso género? que todo, claro, que todo Screamo tiene post-hardcore. Más Claro. tiene que ver como con una... Y de hecho yo creo que también es súper sensible y razonable considerar Tuchamor y toda esa banda. No Tuchamor. No me acuerdo Los de las bandas que Tut. pusimos en ese. No, si pusimos Tucha, hombre. Bueno, considerar esas bandas como una oleada nueva de Screamo simplemente. ¿Tú vas a seguir sin post-hardcore? Es que el Screamo implica post-hardcore igual, po. Como que si tú pensáis todas las Mm, bandas clásicas de Screamo, tienen mucho post-hardcore. claro, es como lo de East Coast con No Boom diría Bap. que es como el Screamo un hijo indiscutible del post-hardcore. Yo creo que se puede tener una conversación de que no sé qué hay emocional hardcore también hay todo eso, pero hay mucho de eso. Un origen Claro. igual razonable de pensar, a mi parecer. Mm. Pero igual, o sea, no sé si deja de existir como género por eso, que quizá había más problemas con el nombre. Es que, claro, yo creo que lo podéis presentar así, pero también podéis presentar, ¿cómo decirlo? Eso en lugar de un género como simplemente una nueva generación de artistas de screamo, ¿no? Porque para mí eso no suena a una locura. No encuentro que sea revisionista decir eso, ¿no? Ya. Pero bueno, es algo discutible por eso mismo, porque al menos para mí igual es una conversación interesante, de que puedes decir que en todo screamo hay post-hardcore. Entonces, screamo con post-hardcore puede ser redundante de la misma forma que mucha gente pone en el fondo eh,
indie rock más emo. Midwest emo, pues bueno, ¿no? Claro. Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre indie rock más emo y Midwest emo? Si el Midwest emo implica una influencia del indie rock, ¿no? Sí, pues, o sea, más asumiendo que, o sea, se está hablando como de rock music, más asumiendo que, aunque ellos tengan el emo como género, en rigor es como un adjetivo. Yo encuentro que funciona mejor como descriptor que como género. Claro. Es como decir música intensa, es como decir fronteado por mujeres, ¿no? Lo puedes usar como descriptor, pero en el fondo fronteado por mujeres, fronteado por mujeres hay metal, hay punk, hay pop. No significa nada por sí solo, sino que es algo que necesita el contexto de qué es la música que estamos escuchando. Sí. Mucho me quedé pensando, no sé, pensaba como en la disputa que tiene, o sea, ¿cómo se pronuncia la disputa o la dispute? La Dispute, creo. Que tiene una ambición musical que el escribo no da a veces nomás, po. El del pájaro que se llama, tiene un nombre súper largo. No el Wildlife. Pero bueno, de nuevo hay una búsqueda instrumental y una forma de estructurar canciones que sí me hace más sentido en el post-hardcore que en el escribo. Claro, en el fondo yo lo que te digo es que tampoco en el fondo he repasado tanto como para tener una postura firme aquí, pero encuentro que es una conversación que se puede tener igual. Sí, sí. Y bueno, no sé si estoy como viendo muy rápido la cronología, bueno, y tú me interrumpí nomás, por supuesto. Pero siento que no nos demoramos tanto en llegar a nuevo, bueno, de nuevo, como desde los 10 hasta hoy día. Quizás de nuevo una forma en la que la aproximación a los distintos géneros del emo es más recursiva que otra cosa. Bueno, no solo por las que hemos mencionado. O sea, para matarlo al tiro, yo creo que Modern Baseball o Hotelier como que son muy huesemos pelados. Yo creo que toda esa generación pasa mucho lo que pasaba con la generación de los 2000 con Argent Cavalry y Empire. Por ser nuevas y muchas veces por ser populares y ser queridas, hay conservadores en el mundo del emo que les tienen desprecio. Y por eso en el fondo se nota como una intención por volver obtusa la conversación. Ahora, por más que considere eso, y por más que yo creo que eso es real, que es elitismo dentro del mundo del emo, cada generación nueva de emo que sale, hay gente diciendo que no es emo real o que es cualquier cosa menos Midwest emo, cuando hay muchas bandas literalmente de Midwest emo, hay una versatilidad y hay una diversidad musical en la generación de los 10 que es muy buena y que es muy interesante. Y entiendo de dónde viene ese síntoma del escepticismo, porque yo creo que ciertas bandas como, no sé, los discos más importantes de Hotelier, los considero Midwest emo, no creo que sea así como algo que necesite otro tipo de clasificación. Indie rock secundario de repente. Yo creo que casi todo el Midwest emo tiene indie rock secundario. Ah, bueno, además. Sí. Modern Baseball es complicado porque los álbumes tempranos yo creo que 100% van por ahí. En el fondo, si me decís que son Midwest emo, yo creo que está bien, ¿no? Razonable de asumir. Pero, por ejemplo, Holy Ghost, a mi parecer el Holy Ghost responde más a la otra camada de bandas, que es súper interesante y que yo considero más interesante, que es a mi parecer la que lidera el primer disco de Ritmo Drive, en donde no es Midwest emo lo que está pasando aquí, porque los pasajes instrumentales no son tan pronunciados, las canciones son más cortas, son mucho más vocales, se ponen a cantar más temprano y son súper coloridas y poperas, ¿no? Para mí, esa generación es básicamente como un emo pop muy presente. En otras Y es cosas. súper interesante lo que hace toda esa generación, es como tomar mucho del emo pop, pero como, ¿cómo decirlo? Como aplicarlo como recurso en otras cosas, pues algo así me imagino yo. Es que yo creo que lo que hacen es soltar y dejar ir las influencias del rock alternativo en el emo pop y hacer un emo pop más ligero. Que no es tan filoso como un de Nintendo, por decirte. Y yo creo que el último disco de Modern Baseball va mucho por ahí. El Holy Ghost va mucho por ahí. Es un disco que no es tan instrumental, que es mucho más vocal, las canciones son más cortas, es más popero en general. Y de hecho yo encuentro esa generación más interesante. Ese grupo de bandas más interesante que las bandas que realmente hacen Midwest emo durante esta época. Aquí metemos también a Sorority Noise. Yo creo que Sorority también, al menos los discos más populares, como el You're Not As You Think,
van por ahí también. Ahí yo igual hay versatilidad en Sorority Noise, pero no sé si tanta, como para llamarle una banda de Midwest emo derechamente, ¿no? Pero es súper interesante porque todo el trabajo de todas esas bandas, a mi parecer, es más innovador y es más fresco y tiene más identidad que muchas bandas de Midwest emo de la época, que hacen las cosas en el fondo más antiguas. Y nos invitan a pensarlo más, ¿cachai? Nos invitan a pensar las categorías más. Por ejemplo, no he escuchado, o sea, no he repasado lo suficiente como para decir esto, pero si alguien dijera que ese nuevo sonido es el nuevo emo pop y que la generación de los 10 en el emo pop está más marcado por una influencia más proveniente del indie rock que del rock alternativo, igual lo encontraría razonable. Básicamente tomar todas esas bandas como el nuevo emo pop, ¿no? Claro. Bueno, aquí también entra en el juego esto que lo hemos hablado múltiples veces, como los nuevos tipos de post-hardcore con emo pop o con pop punk. Los de siempre, pues, como Joyce May, Nurpup, Jeff Rosenstock. De hecho, hay una Claro, banda. que nosotros bueno, al menos Joyce Maynor lo pusimos, generamos la idea del indie pop punk, que es básicamente como pop punk con indie rock, y pusimos a esa banda como la banda más importante en ese sonido. Sí, igual Joyce Manor es como todo también al mismo tiempo. O sea, tiene suficiente post-hardcore. Yo creo que los discos más populares van mucho por ahí, el homónimo y el Never Home Over Again. Sí. Encuentro que son discos de pop punk con indie rock. No lo encuentro tan, en el fondo, filoso ni salvaje. Claro, pero Sorority no es como que de repente no es tan lejano este mundo. Y hay una que yo diría que está al medio de los dos mundos, que es Spanish Love Songs. Claro, depende mucho del disco. Sí, o por sea, ejemplo, el disco que sacaron cuando fue el 2020 por ahí, es súper emo pop. sí, no, yo el más ambicioso también. Ese es un gran disco, quiero aprovechar de decir, como alcanza un nivel que yo encuentro absurdo para los recursos que tiene. Sí, de hecho me acuerdo que no sé qué crítico fue que le dio así como todos los aplausos que merece ese disco, creo que fue Spectrum Pulse. Fue Spectrum Pulse. Que lo puso así como en el top del año 2020, puede ser, bien alto, bien alto. No, y Spectrum Pulse, igual que Fantano, de hecho en el Record Music tiene como 15 discos nota 10, que todos sabemos que es una estupidez, pero bueno, eso la otra vez vi un comentario, saliendo un poco del tema, porque tengo que decirlo. La otra vez vi un comentario porque Fantano ha hecho unos videos muy malos, en donde él expresa sus 10 de 10 en la historia de la música. Ah, Y sí, en la década de los 90 son como, ¿cuántos? ¿5 a 10 discos? en todos son como 5, sí. Y un compa puso un comentario que lo encontré tan bueno, que decía, ¿cómo era que decía? Decía así como, wow, si en toda una década de música en donde hay miles de hueones haciendo música, hay como 5 o 10 de 10, la música realmente vale pico. Realmente es una forma de arte estúpida, ¿no? Pues Como pues que, este buen lleva como 10 por años subiendo ejemplo, 4 videos a la semana, y también en la década de los 2010, ¿cuánto puso? ¿Como 5 o no? claro, ahí tenemos la evidencia de que tiene una mala definición de lo que es un 10 de 10. Y por qué considerar un 10 de 10 un álbum que te gusta mucho a ti es una mala idea, a mi parecer. Mi definición es lo contrario. Un 10 de 10 es un álbum que tiene un valor histórico sustancial. Tiene nada que ver con lo que me gusta o lo que no me gusta a mí, porque yo no veo la historia de la humanidad a través de mis ojos, ni de cuánto me gustan las cosas a mí, ni de cuánto la historia de la música se defiende en relación a mi gusto personal. Encuentro que es un poco egocéntrico. De hecho, uno debería hacer lo contrario, a mi parecer. Pero, no sé, por ejemplo, apliquemos eso a otra cosa. ¿Pues qué pasa si, no sé, un crítico, el mejor crítico de cine, así, no conozco porque no sé mucho de cine, dijera así como, no, en toda la década de los 70, compadre, hay 3 10 de 10. Como que el cine sería una mierda, ¿no? Como que, Claro. ¿por qué nos vamos a molestar en ver cine entonces si hay tan pocas obras maestras en una década? No, Como, mala opinión, ¿no? Así como, démosle un poco de vuelta a esa weá, ¿no? cuando Fantano hizo esos videos de mierda explicando por qué el thriller no era, hay uno del Sgt. Pepper también. Puta, te das cuenta que el weón es más exquisito de lo necesario. No diría exigente, diría exquisito.
Que en el nuevamente canción a canción. es tener una visión intrínsecamente, filosóficamente egocéntrica, en donde la música tiene que gustarte a ti para ser buena. Yo creo que eso es malo, porque si que fuéramos así, ¿cuántas veces ha cambiado tu gusto en la historia y por qué deberíamos guiarnos por tu Claro, gusto específicamente? Como que cuando tú dices que un 10 de 10 es un álbum que te gusta mucho a ti, es Fantano, es decir, lo que estás diciendo es que tu gusto es la razón y es la métrica por la cual deberíamos medirnos, ¿no? Es la razón por la cual deberíamos mirar la historia de la música. Y si alguien piensa así, que es libre de pensar así, yo preguntaría por qué, ¿no? ¿Por qué el tuyo específicamente? por supuesto. Pero si fuera, Desquite. una salida del tema, pero igual a mí me parece demasiado interesante y ese comentario yo lo encontré así muy real. En el fondo, si es que en la música hay 4 10 de 10 en una década, la música vale pico. Es completamente razonable pensar eso. Sí, o sea, ya, de nuevo un paréntesis, esto es una weá muy chica, pero ojo con los, para la gente que no escucha, ojo con los discos que no están en negrita en Roger Music. Muchos de los mejores álbumes de la historia de la música no están en negrita. No, pero de repente uno entra, weá, es como, pero discografía muy extensa, onda, Sparks, ponte tú. Ya, yo no sé si los discos que no están en negrita son así como para saltárselo, Ni ¿cachai? cagando, ni cagando. No es Te como cagado una la guía que cabeza. yo usaría. Bueno, por caleta de tiempo ningún disco de Bad Religion está en negrita. Creo que todavía no, sí, eso iba a decir porque yo pensé, tú Muy bueno que son, chistoso, weón. sí, que es una de mis bandas favoritas así en la vida, claro, o sea, si yo lo hubiese descubierto por Roger Music, quizás nunca lo hubiese escuchado cuando tenía esa filosofía. Po. Bueno, Emerson, Lake al Palmer, ni te metáis, ni te metáis. Increíble, increíble. El daño que le hizo Scaruffi a la historia de la humanidad nunca va a poder ser calculado. Pero bueno, de hecho en Spanish Love Songs, el Brave Faces Everywhere, que es el del que estamos hablando, claro, ese no tiene negrita, como si lo tiene el Smalls, que es un disco más Joyce Maynard, digámoslo así, más Jeff Sí, Rosenstock. sí. Uh-huh. Por eso no me parece como un buen ejemplo de una banda que entre esa generación, Rayamo Drive, Atelier, etcétera, y Pop, Joyce Maynard, etcétera, claro que como que funciona como un punto medio. No porque tenga un disco de cada uno, o quizás sí, pero sí como que puta, integra esas sonoridades que existía y hace cosas muy creativas. Y de nuevo, el Brave Faces, perdón que haga hincapié, pero es que de verdad que lo encuentro como una obra mayor. Está muy bien pensado todo lo que incluye. Y no es que otros discos que hayamos mencionado, no sé, por los clásicos de Sunny Day no lo hagan, pero creo que no es un disco que se considere tanto. Sí, y bueno, también esa idea responde al estúpido conservadurismo de muchos fans del emo. Pues en el fondo todas las generaciones del emo son tremendamente creativas y aportadoras. Eh, y todas han sido menospreciadas por estos jóvenes. Más te das cuenta que no es una opinión valorable la de los conservadores del emo. Simplemente no es una opinión que la gente debería considerar. Claro. Bueno, y así siento, a partir de la pauta que tenía acá, que en medio como que estaríamos más o menos habiendo dicho todo lo que había que decir, porque bueno, todavía al lado de repasar esas bandas que lo hicimos. ¿Qué otras hay por ahí en esa cama? Ah, pero también hay, bueno, hay Midwest Emo con Escrimo. Claro, básicamente así como Midwest Emo con líneas vocales gritadas, que nosotros generamos en la enciclopedia como un género aparte, que yo creo que tiene sentido, a pesar de que es uno súper nicho, jamás diría así como es de los más importantes de la generación de los 10. Claro, hay muchas bandas así. Y bueno, toda esa, ¿cómo decirlo? Toda esa generación en el fondo, eh, Rainbow Drive, y todas esas bandas también están muy marcadas por otras bandas que viraban hacia otro sonido. No sé, por ejemplo, yo creo que también de las más interesantes del Midwest Emo a secas es A World's a Beautiful Place en esa época. Claro, ese es muy Eh, puro, para sí, su es Midwest. súper. Y es de las más interesantes vieja escuela, porque a mi parecer hay Claro. mucho revaleo no particularmente interesante. Eh, no sé, mucha gente también mete dentro de esta conversación a Title Fight, que es una de las bandas más queridas de esa generación. Pero ese es Que puro hardcore. a mi parecer es súper complicada esa banda, ¿no? Yo no llamaría ese sonido. En el fondo, yo no llamaría a Title Fight como una banda que hace un género musical, porque a momentos Title Fight es como súper. Bueno, el último disco es un disco de shoegaze, no estamos considerando. Los dos primeros son como los Claro. más
discutido. A momentos como Super Cap'n Jazz, esa banda, pero a momentos también en el fondo tiene su lado más shoegazero en esos dos discos. A momentos ellos son un poquito más crudos y más como hardcore melódico antiguo. Canciones, no todo el sonido de la banda, pero Un Seven Seconds. claro, es súper complicado. Una banda también de esa generación que mucha gente, a mi parecer, sigue mirando menos hoy en día. No creo que sea la mejor banda, pero tampoco es tan ignorable como mucha gente los plantea a Mom Jeans, que a mi parecer ellos, por una parte, van mucho por el primer disco, a mi parecer es súper como Midwest Emo antiguo, pero el trabajo que están haciendo hoy en día va más por ese sonido más como del primer disco de Rhythm Drive, ¿no? No sé qué opinas tú. Más Creo que indie esta banda rockero. también es odiada por... A la gente le cae mal el vocalista. No, pero es que es que es más jovial también, pues. No es que esté no es que esté justificando el odio, pero puta, tienen esa actitud suelta y más O sea, divertida. tú decís que no es tan como estereotipalmente depresiva. Es que no lo oye. No, si no la última vez que escuché el último, que fue cuando salió ese, del año pasado, po, o antepasado, 2022, sí. Po. Sí, el Sweet Eh, Tooth. no, ese es un hueveo ese disco. Que está bien en todo caso. Sí, en el fondo una banda con más sentido del humor, que obviamente mucha gente como que considera anátema con el Midwest Emo. Eh, Claro. igual es complicado decir, a pesar de que igual entiendo a qué se refieren, ¿no? Sí, o sea, bueno, atendiendo que el Midwest Emo necesariamente incluye el indie rock, claro, yo sí diría que Mom Jeans es una banda de Midwest Emo más indie rockera, más afirmada en ese aspecto. Sí, ese primer disco al menos. Pero claro, como de las más controversiales, lo mismo diría de Foxing, es otra banda más o menos controversial de esa época. ¿De Folktales? No, Foxing. Ah, ya. No, no, cacho. F-O-X-I-N-G, que es una banda muy del Midwest Emo, pero como que siempre se caracterizaron por hacer canciones más largas y más detalladas lo instrumental. Es otra banda que Fantano ha pisoteado bastante. Ah. Harto emo ha pisoteado Bueno, bastante. Foxtales sí es una Foxtail banda de es otra, Midwest claro, Screamo. pero Y Foxtail se hace ese sonido que nosotros presentamos como Midwest Screamo. claro, cada vez más banda, porque de hecho los primeros discos, pues creo que tiene tres. El primero hay una weá sin batería, claro que es como una guitarra eléctrica limpia con unos gritos encima, que yo encuentro bien fascinante. Em, Sí, como una propuesta muy lograda. Gran proyecto también. Ese disco es del año pasado también, pues, el último. Em, pero eso, con lo de ahora. Había una de Midwest que también aplica para lo que estábamos hablando, que decía Pictures of Your Pets, ¿puede ser? Déjame ver. puedes decir de esta generación, o Claro, sea, de la que Remo estamos Drive, discutiendo. sí, de la generación presentada por ti. Neighbor Dead Rugby, sí, chucha, Newgrounds Dead Rugby, eso era. No sé si lo ubica, pero también, Eh, claro, eh, expandiendo las fronteras del Midwest. no me suena el nombre, quizás si veo la portada. Te lo voy a mandar por WhatsApp, o sea, bueno, o por Streamer, no sé. Hay otra muy popular, Ah, bueno, la de los perritos en sí, la sí, portada, ¿no? sí, sí. Sí, a pesar de que yo no llamaría a esa banda de esa generación, porque el primer disco es del 2019. Ah, no, Es pero más de esta. en la filosofía, pues, o sea, musicalmente es como, no sé si lo mismo, pero de nuevo, como que comparten filosofía, pues. Eh, en la ampliación de las facultades que permite el Midwest Emo. Había otra banda de Midwest Screamo en re buena, que no sé si cachaste que sacaron otro disco este año y yo lo encontré ahí nomás, que se llama Homies Ware. Puede ser que tú hiciste una listening party. Homies Where? Sí, Eh, del primero cuando salió, que fue como hace 2 años. sí, es que me confundí. Claro, yo me acuerdo que escuchamos ese disco, o sea, no lo escuché hace mucho tiempo, pero ese disco me sonaba super Cap'n Jazz. ¿Esto está bien o no? El primero me Sí, refiero. sí, no, el primero sí. Y Y Break el de Beaten. ahora no lo he escuchado. Y salió hace Sí, un no, mes de y este tanto. año. Sí. ¿Lo encontraste menos interesante? Sí, no llega al nivel del primero. Claro, porque igual me tiró un harto ruido con ese Con el álbum. primero sí, po. Sí, por supuesto. Eh, bueno, Origami Ángel también entra aquí.
Claro. Sí, también de esa generación que estábamos discutiendo. Y también viene más adelante, pues, primer disco de 2019. A la gente le encantó cuando salió. Ah, claro, sí. Al igual que la banda que mencionaste, en el fondo ya una banda del 2019 más de ahora que de antes. Encuentro que es más correcto pensarlo acá. Sí. Allá. No, pero digo que la filosofía es la misma, pues, eso, güey. Sí, de hecho muchas de estas bandas a la diversidad que me refería al momento de discutir todas estas bandas, de la generación de los 10, no sé, por ejemplo, dentro de todo ese mundo también tenía otras bandas que igual van por otro lado, por ejemplo, no sé si has escuchado Pet Sematary. No. ¿Qué onda Para eso? mí ellos son como el primer disco que es el más querido, según entiendo. Es muy como un balance entre ese sonido de Rhythm Drive, eh, pero a momentos un poquito más pesado y más filoso. Una banda súper interesante. De hecho, todas estas bandas, no sé si tú caché que muchas de ellas, igual es un dato anecdótico, pero interesante de todas maneras. Hay unas sesiones que se llaman Audio Tree. Ya, sí, sí. Muchas de ellas se popularizaron por su Audio Trees. Ya, bueno. Muchas de ellas tienen mejores sesiones que álbumes. Sí. Eh, Ya. En el fondo tocan en vivo de una manera más interesante que la grabación que hicieron, ¿cachai? Y ahí muchas de esas bandas se popularizaron en el fondo, y no solamente este tipo de bandas, como Pet Sematary, Remo Drive y todas esas bandas, sino que incluso otras bandas súper buenas de indie rock de los 10 también tienen sus sesiones de audio trio. Yo creo que esas sesiones, no sé si serán nivel KEXP, pero han sido igual importantes para el desarrollo de ciertas, o más bien para la popularización de ciertas bandas adyacentes al emo y al indie rock de los 10. Claro. Bueno, esto que voy a decir ahora sí que es anecdótico, pero yo igual tuve una época donde descubrí harta música por KXP, como viendo los videos al azar. Sí, no, si Al son. final te así con los nombres y escuché un pedacito de la entrevista, como que tenés como una idea general. Después vaya al disco, que Claro, es lo que importa. Y cuando era más chico también mucho la señal en vivo de Rockaxi, que son muy rockera, hard rock, stoner, blues rock, bueno, punk rock, claro. No, no sé si es más conservador la palabra, pero no voy a invitar sí, pues, bueno, a protistas. hay que pedir permiso para eso también. Bueno, hablando de Chile, Las Camelias, pues, una de las bandas de moda hoy día, Midwest Screamo. Sí, hay toda una generación interesante. Interesante que muchas bandas del sur de Chile, porque obviamente en Claro. Santiago hay emo y siempre ha habido emo, pero muchas bandas de diversos lugares del sur de Chile han estado apareciendo y haciendo sus cosas y eso yo encuentro que es genial. Probablemente Camelia el mejor del año pasado, ¿no? Dentro de esa. Sí, qué buena EP igual. Me refiero, claro, así como el mejor trabajo en general. Claro. Sí. Bueno, y Eh, eventualmente va a salir el disco Estoy Bien, que parece que va a ser como todo junto, pues. Porque no lo hemos mencionado, pero también hay como un mad rock muy emocional en los 2000. sí, sí, sí. En el fondo lo que. Tú te referís básicamente al sonido de Down It's Guns, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho lo que presentamos con el Raimundo como género, el Emotional Mad Rock, sí, pues ha sido súper popular. Es que ese género apela mucho a muchas cosas, como que encuentro que ese sonido en particular atrae mucho, tanto por supuesto a los emos, y a la gente que le gusta el emo, que responde mucho a estas sensibilidades, pero también mucho a los estudiantes de música, porque en el fondo estas bandas culias tocan como nadie, son bandas Sí, po. altamente técnicas, componen de una manera espectacular, también tienen como toda una vibra interesante, así como de la lutería de la cuestión, así como las guitarras que usan, los tonos que usan. Es súper Sí, interesante sí, sí. mirarlo desde una perspectiva aficionada al trabajo de los luthieres. Eh, entonces yo siempre he sentido que todas esas bandas son súper atractivas para mucha gente, sobre todo This Town is Guns y todas las bandas que suenen como ellos, y siempre va a haber así como un atractivo por hacer bandas como This Town is Guns, ¿no? Yo encuentro que eso es genial, y obviamente tiene mucho demo, pues sí, eh, Claro. De hecho, hay quizás una así clara influencia de ese tipo de sonido ahí. se explica la existencia de Fall of Troy, po, por ejemplo. Claro, en el fondo el swankcore es adyacente a todo ese Sí. mundo, a pesar de que obviamente es más chillón y es más brutal. En el fondo no es una razón por la cual no lo escucharía la gente muy interesada en ese tipo de sonido, ¿no? Sí. Bueno, no creo que dé para podcast, pero ahí también hay como un momento en el que se enredan mucho las cosas a principios de los 2000 entre el post-hardcore, el mad rock, el swancore, el metalcore y el madcore.
Diría que hay como harta Claro. convergencia y intercambio de influencia y recursos. Sí, sí, de hecho la expansión que hice del Swankcore, eh, es el remake de la guía del post-hardcore que hice, que es un concepto más grande que el Swankcore que nosotros presentamos, que era más específico en la enciclopedia, que bueno, en la ¿Ya? enciclopedia decimos hace rato, fue el 2021. Fue por desprecio a la gente weona que cree que un género musical es un sello. Me encuentro súper, Ah, súper. sí, pues. Si tú pensáis así, no te merecen los géneros musicales. Entonces te los voy a quitar. Eh, pero sobre todo porque es demasiado distinto. En el fondo, Fall of Troy es tan inmensamente complejo y técnico en relación a lo que son las bandas como Alexis on Fire y Glass. Yo de esa época, que ellos para mí son como de las primeras semillas del swankcore más que otra cosa. Es demasiado, demasiado lo bien que toca Fall of Troy. Eh, Al punto en el que es una tecnicidad que viene fuera del mundo del punk. Sí, por supuesto. Sí. No, pero digo, como no sé que Converge sea como una banda clásica del post-hardcore cuando no lo son. Bueno, debe ser producto de eso, pues, hasta Rolo Tomás y que no tiene nada que ver, bueno, ya es como que comparten escena, no me supongo. Claro, bandas que tocan juntas. Sí. Y que me encanta, porque la gente que hace el argumento de que las bandas tocan juntas y por eso tienen el mismo sonido. En el fondo, la gente que hace igualan el concepto de escena con género musical. Hace poquito Converge estaba tocando con Dying Fetus, po. Ay, Entonces, Dying Fetus, Madcore confirmado. no, una estupidez. Santa estupidez. Pero, bueno, y Converge, Brutal Technical. Claro. Eh, sí, pero siento que creo que he dicho casi todo lo que tenía que decir. Quiero repetir que, de nuevo, para mí los discos que califican como emo son los que se corresponden a algunos de los géneros que hemos mencionado. Fuera, no sé, por Claro, en el ejemplo, la fondo, sección de para Get Up descartar Kids, rápido la cosas así. idea de que el emo puede ser un paradigma, yo lo respondí esto antes, pero para hacer referencia a eso ahora, uno es muy poco. En el fondo, los géneros que tienen que ver con el emo, si los contáramos todos, yo creo que serían no tantos. Y dos, son demasiado diversos. En el fondo, yo no me siento cómodo poniendo el trap metal, perdón, el emo rap, trap metal, no sé, por ejemplo, el trabajo de XXXTentacion, no porque sea una mierda, sino por cómo suena. Yo no me siento cómodo poniendo ese trabajo junto a el de Sony de Real Estate. Espera, Creo que qué es bueno que lo música demasiado mencionaste. distinta entre sí. Casi se me olvida, pero de hecho un amigo, que es el responsable de esta pauta, el Daniel Yañez, que lo saludo desde aquí, dijo algo así como, no, ahí metí el emo rap y ahí se te da toda la mierda. No sé si es tan así, quizás lo dice porque es hip hop, pero claro, hay unas expresiones más, puta, más melosas. ¿Ustedes incluyeron el emo rap como un género en la enciclopedia? No me acuerdo ahora, pero probablemente sí. Porque ¿Y lo yo creo seguís que lo es. considerando como uno? Suena Ya. particularmente, pero es emo rap en relación al hip hop, ¿no? En el fondo, toma una perspectiva más radical y gritona y emocional y cruda en relación a otro tipo de hip hop. Porque es hip hop, ¿no? Estamos Y es hablando como de pop hip hop. rap siempre, o trap. Trap también, sí. Sí. Pero es demasiado, a mi parecer, un poco tirado de las mechas y anecdótico y como muy pensándolo de lo que te gusta a ti, como individuo, considerar el emo como un paradigma musical. Claro. ¿Y qué otro de hip hop dijiste? Había dicho otro, creo. El trap metal también puede ir mucho por ahí, Ya. porque igual es crudo y es chillón. No es lo más chillón del mundo, pero igual tiene su onda media así como melodramática, a pesar de que igual discutible. Pero eso, en el fondo, encuentro que es una perspectiva complicada. Eh, y dos, siempre con estas conversaciones yo le pido a la audiencia que formen sus creencias en cualquier cosa en relación al emo a través de evidencia, cómo suenan las cosas, las características musicales que tienen. Porque el hecho de que un disco como el de Jan Tendo no sea considerado un disco de emo pop, cuando tiene todas las características de emo pop en Rachel Music, el hecho de que tenga tantos votos negativos es porque mucha gente, muy fan del emo lamentablemente, eh, considera lo que es emo, lo que es emo pop, lo que es midwest emo, lo que es screamo en relación a la música que les gusta, ¿no? Como que esto es esto porque me gusta.
es este género musical porque me gusta. Sí. Y O pasa no es, en mucho este caso. que en el fondo consideran el emo pop como algo que no les gusta, como una bastardización del emo. Y las bandas que les gustan, como Brand New, por consecuencia, ellos consideran imposible que sean emo pop, ¿no? Como que el emo pop es música mala, entonces, como Brand New es música buena, no puede ser emo pop. Básicamente, el silogismo que la gente hace en su cabeza. Siempre yo le he dicho, el hecho de que algo sea un género musical, el hecho de que un álbum sea un género musical, o dos o tres, jamás en la vida ha tenido que ver con lo que te gusta a ti o lo que no te gusta a ti. Un género musical tiene características tangibles, cosas que se escuchan. Y es importante regirnos por eso, me parece. Sí. Bueno, y el peor de todos los ejemplos es el de Radiohead, Björk y Pink Floyd. Claro, Son mis lo tres mismo bandas que hacen los favoritas de rock progueros, de que progresivo. la música que les gusta es música progresiva, ¿no? Sí. Bueno, ahora también, eso que hablábamos del purismo para no hacer entrar expresiones más nuevas de lo que consideramos emo, claro, es como lo que se vio hoy día un poco con Black Midi, que es como la banda más popular. O sea, una de las bandas de rock más popular hoy día y no te diría que una banda que pegue, como en círculos de buenos que todavía no, como que no salen de Vandergraaf y otro Tool y Yes y King Crimson. De hecho, ¿Cachai? la otra vez en mi servidor de Discord una persona puso un comentario que vio porque Matty Pacman hizo un video sobre Black Midi ¿Ya? hace poco, y una persona comentó en ese video que Black Midi salía de la vena de Mars Volta, discutible por lo bajo, sobre todo considerando el último disco de Mars Volta y sobre todo considerando que los álbumes clásicos de Mars Volta son más o menos diversos entre sí. Claro. Y dos, que el tesoro más weón, que lo que la razón por la que no le llamaba la atención a la persona a la banda era porque la persona quería una banda que saque a la gente de su fascismo como Nirvana lo hizo en su tiempo. Nah, pero... Ahí los dejo a ustedes luchar con los conceptos expuestos en esa tesis. A mí igual me digo Eh, que con Mars Volta puede haber pasado algo parecido a lo que pasa hoy día con Black Midi. ¿Cómo en qué sentido? Que hay como un rechazo muy bruto de buenos más puros. Puede ser, puede ser. Porque hoy en día, en el fondo, son la banda más querida probablemente de la generación de la banda similar a ellos. Pero claro, uno no sabe durante esa época. Y bueno, yo era muy joven igual. ¿No? Me acuerdo que estaba quizás Claro. como entrando a la media cuando Mars Volta estaba tirando los primeros discos. Y en esa época con Cueva, en el fondo. Me acuerdo que yo escuché el Obsidian Comatorium igual temprano en mi vida, pero no te voy a mentir diciendo que escuchaba mucha música así. No, pero yo estando en Chile, igual, no, de otra, era distinto. Pues el internet era distinto, no sé. Era otra la comunicación. Claro. Em, pero sí, en realidad, yo creo que ni siquiera vamos a dignificar, no sé, pues meter como a Elliot Smith, ponte tú. Que se hace en algunos círculos. ¿En el emo? Sí. Claro, es que eso responde Yo ni como siquiera lo explicaría, güey. al pensamiento de deseo que tiene la gente. Pues, así como, me gusta, entonces tiene que ser emo. Necesita ser emo. Así como. Porque ese tipo de expresión emocional en el folk, uno podría ser el caso que viene incluso de antes. Mucho folk No, contemporáneo el tenía indie esas folk, características. y el indie Y folk es claro, el indie buenísimo. folk es una cuestión que explotó durante esa época y que Elliot Smith difícilmente. Era el mejor Elliot Smith con todas sus letras. No se niega eso. Pero difícilmente era el único, a mi parecer. No, Haciendo música durante esa época con esas características. De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera él era el más triste. Porque la ah, música era no, muy pues. así. Mm. Sí, o sea, no, de nuevo que lo partí diciendo, si vamos a justificar cada wea triste, no vamos a estar todo el día y no, como que no vale mucho la pena. Ahí tendría que entrar canción por canción. Claro. No, no pasa nada. Pero yo creo que yo estoy, no sé tú, que también muchas veces te escuché diciendo que no, que entrar en el mundo del emo era un hueveo, porque como todo un elitismo y la conversación está cursiada, cosas que son verdad, pero no sé si para ti por lo menos fue como satisfactorio este espacio. Por último, para ordenar. No, yo creo que estoy bien, al menos no siento que se me haya quedado algo en el tintero importante. ¿Seguro? Sí, sí, Ya, al menos.
No que se me venga a la mente inmediatamente, pero más que nada eso. Obviamente todas estas cosas y mi respuesta hacia los pensamientos más como del gatekeeping y el elitismo la intento de ir detallando en las guías, en el fondo lo que es y no es, y lo ridículo que encuentro que mucha gente considera que ciertas cosas no son. Eh, pero obviamente considerando que yo no elijo las guías que hago, obviamente hay cosas que van a llegar más tarde, ¿no? ¿Y has hecho alguna de estas? No relacionado con el emo creo que nada. Ya. No he hecho de Midwest Emo, no he hecho de Emo Pop, no he hecho de Screamo, no he hecho de Emotional Hardcore, nada. Es que donde en gran parte se toman géneros más grandes, por Géneros ejemplo, ambiguos. Midwest Emo Indie Rock, Emo Pop Rock Alternativo. Por eso mismo no he llegado a esa. Pero obviamente se van a hacer si haciendo una guía por mes. Y ya voy a. Ahora, como en 2 semanas, cumplo 3 años de streamear todas las semanas sin parar. Bueno, Eventualmente voy a llegar a eso y ahí en el fondo si quieren más detalles sobre algún género en específico ahí van a ver básicamente las definiciones y lo que va y lo que no va, pero es el tema con los géneros musicales. Al menos yo encuentro que las cosas más importantes y las contradicciones más importantes que hay en las discusiones sobre emo en internet igual las mencionamos. eh, que más que nada tiene que ver con que nuevamente una muy mala filosofía eh, encariñarse con géneros musicales al punto en el que estás considerando eh, que un género musical es algo porque te gusta, ¿no? claro, sí, o sea, de nuevo yo siento que esas conversaciones como que giran más en torno a vivencias, a emocionalidades, como a formas de relacionarse con la música o con el arte, que el arte mismo. Como que Claro. pasan por un filtro demasiado personal que para mí igual me asquea harto en general. Siento que estáis pensando más en ti, cómo te veis escuchando música, que en la música misma. Y bueno, yo creo que tiene que ver también con... Que ojo, está bien si alguien quiere vivirlo así. Yo encuentro que la gente es libre de vivirlo de la forma más como emocional y menos racional posible. Eh, y menos basada en evidencia posible. Yo creo que deberían tener ese derecho. Pero a mí me parece, y el problema que hay acá es cuando intentan pasar eso como algo taxonómico y racional, ¿no? Como Claro. que intentan presentar su razonamiento emocional como una taxonomía que las demás personas deberían seguir. En el fondo, rechazar emocionalmente el emo pop y decir, como, y básicamente pensar que como tú rechazas emocionalmente el emo pop, que el de Nintendo no puede ser un disco de emo pop. Claro. Ese es mi problema. A mi parecer, eso es algo malo en lo cual caer. No la cuestión más personal, porque obviamente cada uno es libre de vivir su emocionalidad como uno quiere. Y bueno, también uno podría hacer el caso de que por una tendencia de que las cosas depresivas son más populares en las generaciones más jóvenes en relación a otras generaciones, obviamente estas cosas como que, perdón, esta conversación, estas discusiones se vuelven más punzantes, ¿no? Claro, o sea, que de nuevo creo que apelan a ser más personales. Por eso mismo se hacen más punzantes. Pues. Y la gente se desespera, como en el COVID pasta. Claro, pero eso. No sé si tengo algo más que agregar. No, Da un botén en primario las cosas que no son emo pop en el de Nintendo y os botén el emo pop en el de Nintendo porque es un sí. disco de emo pop con todas sus letras. ¿Cuáles tiene de primario? Eh, probablemente algo que es emo pop pero con Ah, otras letras, de la misma forma que ponen así como no, este disco no es un disco de Midwest Emo, es un disco de indie rock con emo. Midwest Emo, pues bueno. Estamos hablando de Midwest Emo. sí, pero es que Me imagino todavía. que también deben hacer así como, no, este disco no es un disco de emo pop, es un disco de emo con rock alternativo. A ver, Que el para mí es Day lo and mismo Trend, que decir así como, no, este disco no es un disco de crossover trash, es un disco de trash metal con hardcore punk. claro. Crossover trash, pues, weón, ¿qué weá estás hablando? Mira, tiene rock alternativo con emo en primaria, secundaria, pop punk en tercero. Hemos lo dije y era en efecto así. Sí, pero a ver, ya, pero esto ya para cerrar, pero en emo, en Regular Music, emo, pelado, que no es un género, pero bueno, ellos lo tienen como uno, así como tantos otros, que no deberían estar. Ya, la rápida. ¿Qué son estas bandas? Bueno, Brave Little Sabacus, ya lo discutimos.
American Football, como el ejemplo más Midwest Emo, prístino de Midwest Emo. claro. Al menos de la escuela más melódica. El tercero de Brand New es un pop, po. ¿Qué le vamos a Emo hacer? Pop, sí, sí, absolutamente. El primero de Gospel, bueno, tienen dos nomás y el otro salió el año pasado. Gospel es una banda clásica, tanto del screamo como del post-hardcore, creo yo. Claro, a pesar de que nuevamente, Bueno, el screamo incluye el sí, post-hardcore, sí, sí. mucha gente cuando discutiría eso y que es un poco innecesario, pero sí. De hecho, para mí ese disco es como un clásico del screamo. No lo siento Claro. tan como. Porque nuevamente, hoy en día soy más de la idea de que todo screamo implica post-hardcore. Claro. Al menos me hace sentido así. El Dance Tonight Revolution Tomorrow de Orchid, Manowar Violence. Uh-huh. Probablemente de Burritos, los discos más clásicos y emblemáticos de ese sonido. claro, y puros también. Bueno, el Burritos, que en el fondo la guay que hizo Captain Jazz, post-hardcore con Midwest Emo. Sí, post-hardcore con Midwest Emo. El primero de Modest Mouse, puta, indie rock, indie Yo diría folk, que ese disco con es poco tan Midwest Emo. Midwest Emo como es Slacker, como es Fader, como es muchos sonidos relacionados con el indie rock. Tell Me About the Long Dark Back Home de The Newfound Interest in Connecticut. Esta es una banda nueva, que es como de Midwest, con Esa es de las post-rock, bandas, puede ser, más oscuro. sí, es como de esas muchas bandas que hacen básicamente Midwest Emo, pero con estructuraciones largas y construcción de intensidad que viene del post-rock. Claro. To See the Next Part of the Dream. Nada que ver, po. Nada que ver. Esta sí que no tiene nada que ver, po. El disco de Chuy's con Indie Rock, de El Cerebrado Paranoble. Y bueno, el Three Cheers po, de Chemical Romance. Emo Pop Punk. Aquí todavía no calificaban para Alternative Pop Punk. Para No, lo diría que aventurado no, que es el Black Parade. sí, es que yo creo que el Black Parade tiene demasiado rock alternativo, más dominante que cualquier cosa relacionada con el post-punk. No, igual es medio opera rock, como que es que uno asocia más el rock en general, así, más que el Sí, punk es en muy general. ambicioso. Sí, bueno, por Claro. buenas razones se considera de los mejores discos de su época. O sea, ese es como un 10. Sí, No sé si hay mucha absolutamente. Sí. discusión ahí. No creo que sea, no creo que haya mucho que discutir ahí. De hecho, yo diría que Eh, sin ese álbum no se hablaría de My Chemical Romance el mismo viento que se habla hoy en día. claro, o sea, bueno, pero el Three Cheers igual tiene algo de la filosofía del primero, pero bueno, mejor en general, como más trabajado, más Sí, definido. y Las canciones como son más siempre, atractivas. siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Es de weón considerar el primer disco de My Chemical Romance el mejor disco de My Chemical Romance. ¿Quién hace eso? Mucha gente, de hecho, la primera vez que hice la guía de post-hardcore, mucha gente estaba enojada porque no puse ese disco. Ah, Uno, güey. el único disco que tiene que ver algo con post-hardcore en toda su Sí, pero no discografía. es de Dos, post-hardcore. bajo esa perspectiva, 25% de su discografía sería post-hardcore, entonces, ¿por qué chucha lo pondría en una guía de post-hardcore? Como la gente que se enojó conmigo porque no puse el Color of Spring de Tok Tok en mi guía de art pop. Hermano, es un álbum. Es un álbum Claro. en toda su discografía que tiene ese sonido. Un disco. En una Y después discografía que eso, ¿cuántos son? ¿Como sí. 5 o 6? No, y en una banda que después haría de los grandes discos de la historia de la música. eh, en otro Como que sonido. mucha gente porque cree que yo debería poner un disco en mi guía porque es el único disco relacionado con ese sonido que han escuchado. O porque es lo más cercano. En el fondo, la gente que me hizo pataletas porque no puse ningún proyecto relacionado con Steven Wilson en mi guía de metal progresivo. La única persona que piensa eso es la persona en el fondo, cuyas bandas más pesadas que escucha es Porcupine Tree. ¿Ahí no pusiste Porco 23? No, pues bueno, si una banda de rock progresivo, porque chucha lo pondría en una Sí, guía de metal no, progresivo. igual. Tienen pasajes pesados En el en en este álbumes, 6, pero sí, hermano, que bajo esa perspectiva debería poner a Mars Volta y debería poner, claro. de fondo, muchas bandas que de metal tienen poco. Porque de metal tiene poco, porque me entré. Igual que del fondo de post-hardcore tiene poco My Chemical Romance solamente por un álbum. Claro. Em, bueno, eso, po. ¿Se te ocurren pautas similares? Eh,
Bueno, el tema de lo que la gente considera álbumes sí que no. No, pues, pero como esto, la transición al metal, el mundo del emo. Eh, Porque yo pienso, mm, por ejemplo, toda esa weá como metal alternativo, no metal, fan metal, como que siento que como que la discusión está más avanzada. No sé si es necesario meterse ahí. sí, al menos está más sensible que antes. Que Claro, llamaban toda la discografía de Deftones New Metal. Eso sí que era así. un momento oscuro de la humanidad. Pero yo siento que eso no era que o sea, no era que realmente se pensara así, era como a falta de conocer el concepto metal alternativo. No. Yo con Pink Floyd siento que igual pasa un poco eso, no tengo cómo comprobarlo, pero como que doy esa buena fe, me tinca que, no sé, como que el rock progresivo es un término tan conocido en relación a art rock, que no es que sea un género underground ni nada, pero no sé si me De explico, hecho, como que entiendo que justo que lo mencionáis, yo creo que ese es otro término que la gente no entiende, el art rock. Y art mucha rock, gente cree que rock que le gusta es art rock. Eh, como cierto youtuber. sí, uno de los tweets que más se me quedó marcado en la cabeza de la peor manera posible, como ver un video de Gore, básicamente esa misma sensación. Fue un popular youtuber de música español diciendo que uno de los pocos álbumes en la historia de la música o algo así, una estupidez culiada así, que se podía llamar art rock, es el último álbum que sacó, o el primer álbum de The Smile. Ahí vemos una persona que no entiende a través de evidencia sus géneros musicales, sino que cree que la música que le gusta o la música con ciertas características que apelan a sus gustos es cierto género musical. Porque, hermano, el art rock existe desde los 70 y hay literalmente miles de álbumes dentro de ese canon. Decir que un álbum que salió hace poco es uno de los pocos que merece esa categoría es mentira. No, Es sí se decir, entiende. mentiras. Es No, mentira. y bueno, confirma ese error clásico que o sea, hay gente que interpreta la palabra art como obra bien lograda, ¿cachai? O sea, Claro, arte en como general. música buena, eso es, como No, que les pero gusta. cuando dicen que un disco es una obra de arte, puta, Es lo mismo, es pensar que el arte es es una algo que red te gusta flag, a ti. claro. Sí, absolutamente. Em, no, pero, o sea, bueno, de nuevo, también se me se te ocurre ahora. A mí tampoco en realidad. Que no es lo mismo. No es lo mismo como cuatro géneros que se parezcan y la gente confunda a, puta, como tantas expresiones con tantas bandas que están como a la mitad. Eh, El hip hop, de repente. sí, en el hip hop, lo que es boom bap, lo que es consciente, lo que es hardcore, lo que es jazz rap, También entra ahí como una confusión con el boom bap. que son sonidos súper adyacentes. eh, pero claro, eso sería también una conversación. Yo creo que otra también sería, de hecho, aprovechando el espacio para autocrítica, una de las categorías que, no sé si te lo mencioné, probablemente sí, si no, me disculpo, una de las categorías que presentamos en la enciclopedia del metal, junto a Jason y Raimundo, que hoy en día no me hace mucho sentido, que considero un poco innecesaria, es la del heavy power. Porque de una manera un poco, obviamente involuntaria, eh, como que mete en un agujero innecesario al power metal. Y básicamente implica que para que sea power metal tiene que tener doble tiempo, tiene que tener ciertas características súper cuadradas, cuando la gracia del power metal es que también se da más a lo lento, se da más al rifeo. A la balada Por incluso. ejemplo, en el fondo, escuchar la discografía de Halloween es ver mucho de lo que se puede hacer con el power metal, lo mismo Blind Guardian. Y en el fondo yo creo que bandas, por ejemplo, como Three Inches of Blood, responden mucho a una escuela rage del power metal en lugar de ser heavy power, y las bandas más lentas como Masterplan y eh, Hammerfall son bandas de power metal que simplemente tocan el power metal de una forma distinta en lugar de que sea otro género, porque la gracia del power metal y la razón por la que es de los tipos de metal más dorados que han existido en la historia del metal es porque es versátil, es porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Como que además de todos los géneros que han venido del power metal, el power metal en sí es súper grande y ambicioso Es y como el black metal, pues, un micro paradigma, pues. Incluye varios géneros. una suerte de No es un mundo. como al menos los definimos en la enciclopedia como pilares, ¿no? Géneros que son tan grandes que además de que sacaron muchos géneros desde su esencia, son versátiles en sí. Ya. Eh,
Entonces ahí también hay una conversación interesante en ese sentido, a pesar de que nuevamente estoy, hoy en día no creo en, en la necesidad de usar heavy power, pero sí en lo otro. En el fondo, power metal neoclásico para mí es súper definitorio como género musical, power metal progresivo también, sinfónico también. Sinfónico. Pero esa a mí me parece una conversación interesante que... ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Pero qué bandas pusieron en las recomendaciones? ¿O en el 4 de ese Heavy mismo? Power, ¿Como Hammerfall? Sí. Hammerfall, Masterplan, Running Wild, Trenches of Ah, sí, po. Blood, todas esas bandas así. Rage como que hizo el camino completo, po. Sí, es Heavy que esa metal. banda, claro, por ser más pesada, por ser más Mm, riffera, por ser más agresiva. De hecho, yo mm, siempre recomiendo Rage para la gente que no le gusta mucho como el sonido más pomposo del power metal, claro, eléctrico. más como, entre comillas, estereotipal. Mm. Porque Rage es más como, no sé, pues si te gusta el thrash, si te gusta el heavy, Rage está pintado para ti, po, ¿cachai? Es como ideal Sí, al power metal para que principio, po. escuches. Sí, al principio. Claro. Los discos más aclamados, po. No me acuerdo el nombre ahora. El Es de que que yo sale la ponle que. monedita. No Encuentro que es súper buena. sé. Sí, es que después en Power Metal hecho y derecho, po. Sí, se van Sí, volviendo al más principio. melódicos. Ahí avanza. Algo me iba a preguntar. Ya, esta puede ser que no tiene nada que ver con el capítulo, pero tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Y el heavy, o sea, el power americano, ese lo mantendría ahí. ¿O lo pusieron al final o no? Sí, sí, sí. Ese probablemente lo mantendría. Mm. Porque tiene que ver con una crudeza de performance. eh, y es lo mismo que pasa con el traditional doom metal, ¿no? Como que es. Ah, sí, pues. Sí, sí. Traditional doom metal es doom metal muy anclado al heavy. eh, Y el rock también. y el US Power va mucho por ese lado. Para mí, en el fondo, son muy distintos Halloween a Hellstar Mm. y Bueno, Manowar también es como una banda Manila Road y todas esas como que bandas. la mezcló todo. Manowar también, claro. Mm. Que vienen ahora a Chile por si quieren ver. eh, Viene, sí, viene Blind Guardian también. Por si quieren ir aquí una gran al banda show que ver en vivo, Manowar. a He-Man. Sí, además de que son. Además de la ropa, que es lo que toda la gente se ríe, De es la una no banda ropa. legítimamente interesante. Claro, de la no ropa. Em, ya Luis Vielma. Pero bien, todo. Encuentro que fue satisfactoria la exploración aquí. Y bueno, nuevamente para la gente que. Uno, he recomendado muchísimo emo en distintos espacios dentro de mi canal, variados. Y obviamente para el futuro, cuando caigan por votación, va a haber guía de Midwest Emo, va a haber guía de Emo Pop, va a haber guía de Screamo, va a haber guía de Emo Violence. Porque ¿Cuál te eventualmente toca ahora? voy a hacer guía de post-rock. Estamos agendados para post-rock en Para fin de agosto. mes. Bueno, Sí, esa es la que viene ahora. va a estar de cumple. Sí, el 25 es mi cumpleaños y el último stream es como el 26 por ahí. ¿Y buen regalo o no? ¿Cómo? ¿Buen regalo o hubiese preferido otro? De hecho, el 30, la guía del post-rock. Ya. Sí, sí, bueno, sobre todo porque es que tampoco creo que es tan necesaria la guía de post-rock, pero es una que a mí me parece como interesante e intuitiva de hacer de todas maneras. Sobre todo para hacer la distinción entre la banda más técnica y la banda más experimental, en Perfecto. relación al sonido base, ¿no? Claro. Ya, pero eso. Gracias a la gente por escuchar. Gracias a Luis por participar y por entregar su sapiencia. Y eventualmente serán más cosas, po, o por lo menos es la idea. Aquí se dan con varias recomendaciones. Voy a anotar algunas en la descripción porque a veces falla el inglés o la pronunciación en verdad. Pero bueno, ahí van a tener los nombres para copiar y pegar. Pero eso en realidad sirve por último para ordenar la mente. No sé si quería agregar algo. Pues muchas gracias por invitar de nuevo. Siempre contento de en el fondo, participar en estas conversaciones más discursivas y más históricas. Y nada, pues invitar a la gente a escuchar emo, po, a escuchar emo pop, a escuchar Midwest Emo, a escuchar Screamo. Las enciclopedias que hemos hecho, tanto la que hice contigo del punk, por supuesto que hay recomendaciones para los géneros relacionados ahí, y en la del rock también que hice con el Raimundo también ahí, por si en el fondo no saben dónde empezar,
y nunca han escuchado Midwest Emo y nunca han escuchado ninguno de estos géneros, en la enciclopedia los géneros relacionados están ahí. Eso, y recuerden que si en toda una década de música hay menos de 10 de 10, la música vale mierda y no deberían escucharla. Y deberían dedicarse a escuchar otro tipo o más exponerse a otro tipo de forma artística. Ojalá que haya más de 10 películas 10 de 10 en una década, porque si no, no voy a ver cine tampoco. No, pero ¿cuántos 10 salen al mes? Claro. Si salen. Esa es la filosofía que deberíamos tener en lugar de... No, compadre, los 10 años de música que fueron la explosión de múltiples géneros musicales, solamente hay 5 de 10, compadre, porque yo soy exigente, compadre, yo soy especial, todos son tontos menos yo, compadre. Y Spectrum pulsando por ahí, igual, si no se los puede llevar peladas. Pero eso pues, así es. Ya, peoples, cuídense. Nos estamos escuchando. Nos vemos. Bueno, te hay pena vos No, mismo, todo ¿no? no. Bueno, te hay Todo pena vos no. mismo, ¿no? La culiada. No, no, larva de tu madre, qué guay. Oye, Caco. ¿Qué vas a ver que es mío? Pero vos, ¿qué haces con tu vida aparte de ser un fracasado culiado? Pulando tu agua por el hoyo por Pero la fuera, zorra. no, pero de verdad, pues, weón. O pasáis todo el día volado como un fracasado. ¿Me lo pagáis vos, la weón? Fracasado, conche de tu madre, no po. ¿Me lo pagáis vos, Fracasado, conche de tu madre, no po. Ya comiste, Cállate, para allá, chucho tu madre, vos sos perro y era. Cállate, flaite culiao, Juan Michael. Ya, Perkin mío, Perkin mío, Perkin mío, Perkin mío, Basura, Perkin mío, conche de tu Perkin mío. madre. No, que así, bacteria, conche tu madre, maricón, sábado, loro, perro, javi, buena camello, conejo, culero, harto bichuco, la zapa, la perra, la puta, con moco, te papá, este río, culeando con los guarenes, caballo, marca, y tierra, chanchito, tierra, la perra, la conche tu madre, te meto, se te vuelva a mierda, pichula suelta, te realtando la libertad, cochino, conche tu madre, hijo de la puta. ¿Qué hace este chino culiao, weón? Lamentable este weón. Otra vez haciendo las weas, mi Perkin.